ceder. Adrenalina, mi grito al fin. Adrenalina, el poder en mí. Cuerpos caídos, ruido brutal, el aire arde, odio animal. Entre llamas, misión sin fin, el mundo arde dentro de mí. Cruje el metal, rompe cadenas, el caos manda, no hay fronteras. Adrenalina, quema mi ser. Adrenalina, no puedo ceder. Adrenalina, mi grito al fin. Adrenalina, el poder en mí. Adrenalina. La noche canta su melodía, promesas rotas, agonía. Un millón de razones para destruir, para quemar. Un millón de razones para gritar y nunca parar. El fin A ver. vendrá. Ahí está. Vos no podés estar acá, chiquita. Ya exijo que te retires. Ya, ya, ya. Veamos, veamos. No sale. Me muero. Me caigo muerto. Muerto de muertos. A ver. Bueno, no tuvimos una buena clasificación. Muchos problemas, muchos problemas. Muchos, muchos, muchos. ¿Cómo se escucha el día de hoy? Hay como un poquito de eco, ¿no? Pero no tanto. Está como un poquito mejor, ¿no? Bueno, veremos si clasificamos hoy. A ver si tenemos suerte. Me muero. Uf. Sí. No, no encontré el setup. No ayudaron los pilotos. La verdad no sé. Estuve muy desconcentrado, pa. Muy. La verdad, me desconozco. Guarda, Vito, que están haciendo un seguimiento, pa. Ojo, ojo, pa. Lindo el grupito que te tocó. Me llegó una fotito. Muy lindo el grupo que te tocó. Debe ser la actualización. Siempre que hay actualización, se va toda la mierda. Sale todo mal. Pero bueno. Es lo poco que hay. Lo poco. No hay más. Nelson. Qué bueno verte, Nelson. El compa de Malvinas. Me gusta el Bombox. Sí. Che, ¿tan rápido se acabó? Oh, qué lindo. A ver.
Ha llegado el momento del primer aumento de las recompensas de ligas semanales de la temporada F1 Clash 2025. A partir del 6 de octubre, las recompensas en todos los niveles aumentarán en nivel de serie, en rareza de caja o en ambos. Lo que dará a los jugadores premios más valiosos. Los jugadores que hayan alcanzado el estatus de leyenda también empezarán a recibir recompensas en forma de cajas de la serie 12. Serie 12 dividido 3, raíz cúbica de 4. Y debe ser una caja de mierda de serie 7, seguro. Olvídate. Yo ya hice mis cálculos matemáticos, pa. Lamentablemente es así. Una mierda, mirá. Mierda, mirá. La actualización yo no la puse. Sí se la puse a la cuenta Junior. Todo igual. No aparece el modo desafío, no aparece el potito ese que nos tendrían que dar. Una cagada. Un desastre, mira. Ah, y, ¿qué te puedo decir? Tira más para el lado de Krillin, más o menos. Anda por ahí la cosa, Evo querido. Sos más un Krillin, te diría. Sirve. Mira. ¿Cómo no mejoré eso? ¿Cómo no mejoré esto? Se me escapó. Me lleva. Me lleva lo que no me lleva. Me lleva lo que me trae. Ay, Evo, no seas tan susceptible, pa. Si sabes que es en tono de broma. Él también tuvo una mala clasification, pa. Le fue mal. Ah, creo que es un desafío que te pone Hoch, Evo. Un desafío. Probar tus habilidades con las pocas cartas que tenés. Tal cual. Es verdad. Muchos dicen que Vito anda por la vida sin DNI, pa. Sin documento de identidad. Todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Interesante. Interesante. Nunca falta el Antonelli, obviamente. Nunca, nunca falta, nunca. Nunca falta. Ah, bueno, voy a seguir testeando en mi equipo. A ver si mejora un poquitito la clasificación. Flojo, flojo, flojo. La verdad, desconozco. A ver si esto. Ahí vamos. Cuánta lindurita, pa. Mamadera. Seguiremos. Seguiremos testeando. Hoy no me pude peinar. Mis pocos pelitos. Bueno, vamos a ir a. Vamos a mostrar que estamos con el celu. Por las dudas.
que hay muchas acusaciones de emulator por ahí. Mira, ahí le doy clic. Por las dudas, ¿viste? Hay mucho sapo perdido por ahí. Mucho topo. Bueno, no sé si el amigo Edgar va a venir el día de hoy a brindarnos su sabiduría con el tema del ranking de clubes. Jaime querido, buen día. Aburridísimo. Bueno, aunque yo lo tengo a Cújara de 4. No sé para qué, pero capaz que sirva para algo. Sí, yo quiero que el chat, Miguel, Jaime, Carlitos. Sí, creo que es la clasificación de las más complicadas, pa. Nadie está encontrando. Nadie le está encontrando la vuelta, pa. Me preocupa eso, eh. Me preocupa bastante, te diré. Es raro. Pero bueno, una mala clasificación, miércoles, jueves, la puede tener cualquiera. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que suceden. Sobre todo con la actualización. Se pone complicado. Me muero. Che, manga de trabalenguas. Le pregunté si se escuchaba bien, si se veía bien. Nadie contesta una mierda. Bien, Miguel. Bien. Bien. Por suerte, por lo menos a alguien le fue bien en la clasification. Por suerte. Si estuviera Víctor, te hubiera baneado ese comentario, Miguel. Quiero que lo sepas. Está muy estricto el Vic. Muy, 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 muy estricto. Hasta lo desconozco, te diría. Pero bueno, cumple su labor. Ahí, tirale, tirale, tirale. Bien, bien, Jaime. Te respondemos modo Malvinas. Mejor no quiero, mejor ni pregunto. Dios mío. ¿Cómo anduvo ese superclásico Mechi contra el Evito? ¿Se jugó de forma leal? ¿Sin los potitos como corresponde? ¿O sucedió alguna anomalía en ese enfrentamiento? No, esperá, esperá, Jaime, esperá. Estás rebélico, pa. Esperá, amigo, esperá, esperá, esperá. No te se ve. ¿Cómo andás, Vic? Mirá vos, Lo llamás y aparece el tipo. Es un crack. Tremendo, tremendo, tremendo. Todo bien, Víctor querido. Todo bien. Sí, es verdad. Lo veo muy, muy altanero al Jaime. No, no, no me gusta esta versión. Guiño, guiño. La verdad que no. Desconozco esta versión de Jaime. Y por momentos como que me da miedo, te diré. Mucho, mucho miedo.
¿En dónde te ganó, Machi querido? ¿En dónde te desparramó? Llegó la ley. Sí, sí, Miguel. Llegó la autoridad. Tu comentario zafó por esto, mira. Por esto zafó tu comentario. Todas en Miami. ¿Pero en qué serie estaban jugando, Mechi? ¿Cómo Miami? Si Miami está en serie 12, pa. ¿Cómo andás, Dami? El amigo Damiano. Muchas gracias por la info de ayer, que como verás, he solucionado algunas cuestiones. Sobre todo de eco, 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 eco. ¡Opa! Y el otro le dice Miami. Obviamente que en Austin no vas a poder con Evo, pa. Es imposible. Buen día, Pumita. Es imposible que hagas algo en Austin con el Evo, pa. Solamente resignación. Un par de Padre Nuestros. Entregarte a todos los santos que haya en el mundo. Y nada más. No te queda otra, pa. Como decía el Diego, LTA. Toda, toda. Me fue bien, Carlitos. Me fue bien. No, no clasifiqué. Fue una clasificación muy dura. Muy, muy dura. Un grupo very difficult. Muy complicado de grupo. Muy, muy, muy. Dejé la vida en la pista. Dejé la vida. Pero no, no alcanzó. No alcanzó. No alcanzó. La verdad. No sé en qué grupo me habrá tocado ahora. El de ayer estuvo muy, muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Este parece que como un poquito más traba palanca, te diré. Legio Valhalla. Opa. Ya empiezan a aparecer por todos lados. Mamadera. Pero estuvo muy complicada la cosa. Muy, 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 muy. No, no coordiné. No coordiné los cauchos, los pilotos. No encontré el setup. Así que bueno. La verdad, le voy a pedir disculpas. No voy a poder jugar la clasificación del evento en directo. Porque esto requiere mucha concentración. Así que sabrán disculparme. Tiraremos unas carrerulis. Sigo probando mi equipo. En caso de clasificar al evento. Estoy esperando al profe Edgar. Que venga con la info. Supuestamente tenemos un invitado hoy. Sepa, querido. Tal cual, Víctor. Creo que este evento es para jugar con una precisión de cirujano, pa. Por eso
tengo la sensación de que si lo juego en vivo voy a estar como muy presionado y me va a ir peor que ayer. Peor, 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 peor. Así que espero que sepan comprenderme, que me apoyen en esta cruzada, por favor. No, joder, Carlos. Mostra, por favor, ponete en mi lugar, Carlos. Sí, todo en la carita. Mal, pero bueno, no importa. No digas eso, Carlos. No digas eso. Muy feas tus palabras. Podés ir. El tema es que tenés dos problemas. Primero, que esté en directo. Y segundo, que si está en directo, sea de F1 Clash y no sea de Dragon Ball. Pero sos libre, sos libre. Es más, como dijo ayer un refrán, no un refrán, pero una apreciación súper positiva al profe Edgar. Me dice, si voy a comprar mis cigarrillos en la misma tienda y la tienda está cerrada, voy a otra tienda. Es así, Carlitos. Cuando no te gusta el producto de una tienda, vas a otra. Así que, adelante, palomita. Sos libre. Pero bueno, eso el chat no lo entiende, Víctor. No lo entiende. Mañana va a estar brava. Ya creo que para mañana mucha gente le va a encontrar la vuelta a la clasificación. Va a encontrar los puntos flacos, va a mejorar muchas cosas. Sobre todo la elección de neumáticos, de pilotos, de un buen setup. Ahí va a estar la clave. Por eso, hay que estar súper mega archi concentrado. Pero bueno, mi amigo Carlos eso no lo entiende. Lamentablemente, no me apoya en eso. Cepito tatiste. Mañana sí, Víctor. Mañana sí. Dijo la muda. Me muero. Ese cordobés culiado, mirá. Enroscado debe dormir el hijo de puta. Mamadera. Sí, yo lo entendí. Por eso en ningún momento te corregí, Víctor. Me parece muy bien. Muy bien. Me muero. Ah, como que tenía que entrar a boxe, ¿no? Ahora sí. ¿Viste? Por estas cosas no me fue bien en Singapur. Muchas cepeadas me mandé, muchas. Muchas, en vez de poner un neumático ponía otro. Pero bueno, mi amigo Carlos no me entiende, no me cree. Y una carrera que estaba en la senda del triunfo, pues bueno, se va a convertir en una derrota claramente. Dios mío. Ay, Dios. Sí, puedo dar fe que estuvo toda la noche buscándole la vuelta para tratar de sumar lo máximo posible. Lo máximo, lo máximo. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Todo bien, mi amigo? Espero que andes bien. Es verdad. Ay, Dios, ya la tenía ahí.
La tenía adentro. Pero bueno, pasaron cosas. Uh, 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 uh. Me parece que Pumita ya está pasando a Plumita. Me alegro, Francisco, me alegro. Muy duro tu bot, Francisco. Muy duro. Transpiraste el apellido ayer. Transpiraste el apellido, pa. Una carrera sin tregua. Sin tregua. Dale, Norris. Tirame una alegría, pa. Opa. Mirá el salpicón que tiró Cepito, No. Te pido mil disculpas, Francisco. Mil disculpas. Pantera, Pumita, Plumita. Sí, de lo salvaje a lo silvestre. Y el próximo adjetivo no es muy cariñoso que digamos. Ay, Dios. Me muero. ¿Qué me contás? Mira ese pito tirando salpicones. Tengo que ponerme las pilas porque el lunes va a pasar Don Barredora por el club. Y tengo miedo que me lleve Don Barredora. Mucho, mucho, mucho miedo. Sí, creo que por ahí más o menos era. ¿A qué se quiere sumar, Pumita? Raro. Esa. Ah, mira. Bueno, en esta cuenta todavía no instalé la actualización. Porque la verdad, no. Son puros engaños, puras mentiras. Todo blasfemia. No hay nada nuevo, nada. Y viste que siempre que actualizas, las carreritas van para atrás. Entonces no tiene sentido. No, no. Ningún sentido tiene. Otra vez en Silverstone. Qué lindo lugar. Qué agradable sujeto Silverstone. No. Nada, Miguelín. Nada, 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 nada. Una tristeza. Pero bueno, así es la vida, Miguel. A unos muchos, a otros pocos, a Cepito nada. Pero bueno, ya aprendí a vivir de esa forma, Miguelín. Mira Concito en Silverton, ¿eh? ¿Qué tal, Co? Y eso que lo tengo a nivel 5, pa. Imagínate el de Ale, nivel 7, pa. Una locurita. La ventaja que yo tengo es que el mejor compi de Ocon es Leclerc. Y mi Leclerc saca fuego del asfalto, pa. Fuego, fuego. Dale, dale, crack. A ver acá. Vamos por acá. Sirve.
Creo que había un que otro caso, Francisco querido, pero no recuerdo ahora quién lo tenía. Ya me voy a acordar. Y esperemos, Fran. Estamos perdiendo muchos premios importantes al no tener la actualización. Sí, Evo, pero él pregunta a gente que no tiene contacto con Jocho. A eso se refiere Francisco. O sea, los normalitos. No sé si me explico, capo. No sé si me explico. Vos ya estás jugando en otras ligas, pa. La liga de las rodilleras, de los enjuagues bucales. Vos estás en ese momento F1 Clash. Ah, mira. Raro, Evo. Raro. Sos el único en toda Sudamérica que lo tiene. Extraño. Y casualmente sos el único que chatea con el amigo Sam. Raro. Pero bueno, serán suposiciones mías nada más. Buen día, Aldaxa. Buen día. Venimos con mucho picante mexicano el día de hoy. O tranca palanca. Sí. No hay que apresurarse mucho igual. Si nada emocionante no te va a dar, así que... Tranca. Tranca, tranca. ¿Posta, mire? Si tenés a Stewart, ¿podés pistear en otro circuito? Ah, mirá cómo se le rebuscan, ¿eh? No, no, si no se pierde en una. No se pierde en una. Qué bárbaro, che. ¿Y esto cómo? Ay, no, Barde. A ver, a ver. No, 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 querido Aldaxa, no. No va a estar. Le he mandado muchos mensajes, no. Un mensaje presentándome, invitándolo. Nunca respondió.
Le volví a escribir, mencionando que era conocido del amigo Jaime, del amigo Carlos. Tampoco contestó. Creo que por eso que le puse, ¿no? Que era amigo de Carlos, amigo de Jaime. Capaz que por eso no me contestó. Sobre todo de Jaime. Así que no creo. No creo. Buen día, Fer. Por lo menos hubiera tenido la gentileza de contestar. No, sabes que no me interesa ir a ese canalucho de mala muerte. Por favor, no me escribas más. Algo así, ¿viste? Pero bueno, no importa. Yo le mando saluditos a Quique. No me conoce, no lo conozco, pero no quiero pedos con nadie. Ah, mira. Y sí, porque si no hay otra explicación. No hay ninguna explicación en realidad. ¿Cuánto queda? Es así, Evito. Es así. Así que bueno, no va a estar Kika el Daxa. No sé si nuestro compa está confirmado. Ah, la verdad desconozco el tema de los puntos dobles. Escuché comentarios así, puki puki. Varios clubes están enojaditos por esa cuestión. Pero bueno, si no es tuyo, no es tuyo. No es muy difícil la cosa. Le gusta a quien le guste y al que no, bueno, estamos en la misma. Pero bueno, la verdad, no sé cómo viene la cuestión de los puntitos dobles. No sé si habría que investigar un poquito más o qué. Pero bueno, como no es algo que me interese, que digamos. Vaya uno a saber, Carlitos, qué tendría que decirle al Daxa. Puede ser las dos cosas. Hablar sobre los puntitos, de otras cuestiones. Vaya uno a saber, Carlos. ¿Qué pasó con el amigo Fafa? ¿No había directo? ¿O estaba con Dragon Ball? Sí, sí. Hay que tener cuidado, Miguelito, hoy. Cualquier cosa que decís, ¡pum! Carta documento. Yo la verdad no sé nada, Carlos. Me gustaría saber. Medio en broma, medio en joda, pero no entiendo en qué consiste esto. Si me pueden hacer un panorama, porfa. No me molesta. Ah, ok, ok. Inteligente, inteligente, inteligente. Mm, mm, bueno. ¿Dónde andará el amigo Edgar? Eso me interesa. Eso es lo que me interesa. Pero no aparece. Y bueno, ¿viste cómo es esto, Maxi 14? Cada uno en su multiverso, pa. Cada uno va a defender lo que cree conveniente.
Ah, no, allá son las 9, ni se levantó todavía. Todavía ni se despertó el amigo Edgar. Sí, puede ser. Viste que últimamente Edgar chambea mucho. Está muy trabajador. Sobre todo después de la regañada. Está desconocido el Edgar. Chambea de una forma. Mamá. Tampoco apareció Pinbull. No sé si tenemos que reportar un soldado herido o qué. Tampoco apareció Pinbull. Así que no sé qué anda pasando con el chat. Ah, esa es otra cosa. Muy bien, Machi, ahí, ¿eh? Atento. Hay que ver si consiguió el permiso. Eso es fundamental, te diré. Fundamental. Mm, mm, mm. Ahí vamos, ahí vamos. Flojo. Flojo, flojo, flojo. Sí, sí. Lo tengo que decir. Ah, ah, muy bien al Daxa. ¿Posta? ¿Y qué onda el bote, Carlos? ¿Un duro hueso de roer? ¿O estaba de medio descompensado ese bote? Es el guardián, pa. Uf, es verdad, es verdad. Durísimo. Un nivel 6. Claro que sí, pa. Claro que sí. Norris 6, Hamilton 6. Uf, es una bomba nuclear a punto de estallar. Austin. Opa. A ver. ¿Podremos hacer el tip de Vito acá? Very difficult. Very difficult. No tengo tanta magia. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo posible.
para llevarnos el triunfo, a ver si aprendimos algo de lo que hizo Evito. Para que sienta que no estuvo transmitiendo el pedo. Que estuvimos atentos a lo que hacía y a lo que comentaba, obviamente. ¿Ves acá? Él no acelera, acelera recién acá. Muy mal hecho ese pito. No, los utilizo. Lo importante es que los premium están intactos, pa. Antes no pasaba eso. Pero ahora le pongo todo autocontrol. No sé por qué. Son muy útiles, te diré. Yo pensé que no servían para nada, pero te ahorran un montón de problemas, ¿eh? Un montón. Gracias, Pumita, por ese apoyo, pa. Psicológico, te agradezco. Ya que estás, te consulto. ¿Viste el problemita que tenías en Discord? ¿Vos lo arreglaste reiniciando el teléfono? ¿O yo entendí mal, Pumix? Si tenés esa data fresca por ahí para tirarme, te lo voy a agradecer. Sí. Es un cirujano, Víctor, pa. No deja pasar una. Bueno, acá entró uno en vuelta 2. ¿Pero qué software actualizaste? Pumix. Ok, ok. Voy a investigar, porque la verdad no sé dónde hay que ingresar para actualizar software. Pero voy a investigar. Sí, sí, me voy a poner manos a la obra. Ok. Bueno. Por ahora el undercut viene para atrás. Veremos ahora. Esta es la vuelta. Acá vamos a ver de qué está hecho ese pito. De qué material. Perfecto. Voy a investigar un poquitito del tema. Que me parece que tengo que hacer lo mismo, pa. En mi fucking Chaifan 2.0. A ver, a ver, a ver. Como medio flojeti el undercut, te diré. Pero bueno, vamos primero, que es lo que importa. Un poquito de gestión acá. Para refrescar el neumático. Acá activamos. Taca, 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 taca. Acá también. Y allá vamos. A ver si alcanza para un triunfo. ¿O no? Gestión. Gestión. Ah, ok. Eso quería saber. No, automático no, no está automático. Voy a tener que buscar eso. A ver en qué parte está. Para actualizarlo de modo manual. Vino concito. Menos mal que no es una sprint, si no estoy en la recontra B, te digo. Mamadera. Dale, dale. Perfecto. Perfecto, Pumita. Bueno. No fue la gran cosa, pero
Alcanzó, alcanzó. Seguimos triunfando. Vamos a ver. Otra vez me volví a perder en la secuencia de las cajitas. Pero me parece que nos falta mucho para que salga la cajita que todos quieren, según los cálculos. Según los cálculos, mira. ¿Qué me faltaría jugar? Ah, sí, ta, ta, ta. ¿Qué me falta? Bahrein. No, Bahrein y Bélgica me falta. Puro Silverstone y Austin hoy. A ver qué onda. Opa, top 10 en el compa. Bélgica. Lo pedís, lo tenés. Sí. Pero bueno, por lo menos va a quedar en el medallero. O sea, se va de la vista típica. Pero bueno, mejor. Así cuando mis rivales me ven, no les corre un poquito de agua por la espalda. Pero por lo menos va a quedar en el medallero. Después va a pasar al Salón de la Fama. Lindo recuerdo, lindo, lindo. Sí, sí. Bien oconcito, ¿eh? Acá donde se atragantan como pato. Ahí está, ahí se hizo el espacio. Ahí va. Ahí vamos. Un poco de gestión. Tiki tiki. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos. Aceleramos en la curvis. Y pasamos al medium. Tal cual. Esperemos que ayude para conseguir un marquito decente. No te digo el turquesa, ¿no? Pero... aunque bueno, nunca hay que perder la fe. Nunca, nunca hay que perder la fe. Aunque este evento por las clasificaciones, la verdad... va a estar complicado. Pero bueno, a dejarlo todo, no queda otra. ¿Sabes algo de Pinbull al Daxa? Lo de nuestro chiquitín. Bueno, no va a haber lluvia. Importante. Blando, blando. Ahí vamos. Ahí va. Dale, dale. Muy atrás, ¿no? Parece. Flojo, flojo.
A ver acá. Con el amigo de RS. Sí, por. El mío. Yo le pongo autocontrol. No sé si influye en algo. Pero sí, da las 3. Y hasta le sobra. Por. El tuyo tiene que dar 4 vueltas con blando. Fácil. Ah, sí, mira. Le queda 45 todavía. Creo que hasta el 4 da las 3 vueltas con blando. Medio apretado, pero las da. A ver si nos vamos a algún lugarcito ahí. Taca, taca, taca. Dale, guacho. Uno capaz que sí, ¿eh? Uno. No, ni uno. No, te tiene que dar ahí con un apretón. Raro, Pumita, ¿eh? Te tiene que dar chance como para darle un acelerín, ¿eh? Pero bueno, usted lo conocerá mejor, ¿no? Que es el piloto. Sí. Ahí está. Sabía que iba a venir. Sabía que estaba de caer. Ahora sí, vamos a tratar de seguirle el paso. Porque si no... Porque si no... no creo. No creo al Daxa porque viste que no... Anduvo por el chat del amigo Davor y no fue muy bien recibido. Hasta creo que le dieron un strike. Viste que a él le gustan mucho los conflictos. Sí, te tiene que dar, Ale, para un... Sobre todo ahí en Bélgica. Para exigir un poquito ese caucho, pa. Así que vaya uno a saber dónde andará el amigo Pinbull. Si estará bien o no. Si estará buscando la troca todavía. Qué sé yo. Yo llegué hoy de Croacia y no me lo crucé en el aeropuerto. Así que no sabría decirte. Hice una escala ahí en México y pasé para acá. Y no lo vi. 11 horitas. Mamá. Pero bueno, ya está ahí la cajita. Usted me avisa cuando está el paciente al Daxa. Raro. Doce, sí, sí. Está justo con la caja de reductor de tiempo, ¿vale? Así que en breve, pluk. A ver qué trae. No hay muchas expectativas. Sí, es un bajón. Esperar 24 horas es una cagada.
Mirá Carlitos, Interesante. Se puede dar, No, no, no. Cepito no se escapa. Pero, pero olvídate que si me aparece ahí tu jugador, debo reconocer que voy a ser la gran Jaime. ¿Qué te puedo decir? Necesito una victoria rutilante para mi CB. Me muero. Avísame cuando termino esta carrera si estás desocupado, Carlitos. Intentamos. Yo hago el conteo y probamos a ver quién te dice por ahí. No. Sí, sí, puedo dar fe de eso. No, no se dio. No se dio esa revancha con Jaime. Y va a seguir. No, igual ya no me queda mucho, ¿eh? No, no creo que siga subiendo más. Creo que vaya 15.000 y pico, nada más. Más de ahí no va a ir. Ah, mira. No, ya no. Ya es mucho, 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 mucho. Encima le sobra el neumático, vale. Está bien, mucho no lo castigué, pero llega sobrado, locón, Así que el tuyo, más madera. Creo que hasta puede dar dos vueltas con la velocidad full full. A ver, a ver. Porque ese Norris se va a venir a todo trapo. A todo trapo se va a venir. No, igual tengo unidad de potencia para tirar manteca al techo, pa. Vamos a darle con todo. Empezó la agüita. Very difficult. ¿Algún otro por neumático de lluvia? Sí, Hulkenberg y Ocon. A ver en qué posición están. 22 y 23. A ver hasta dónde llegan. Ah, bien, justo atrás mío viene. ¿Alguno más que haya pasado por Pax? No.
¿Subieron o no subieron? No, siguen igual. Ahí van subiendo, van subiendo. Ahí va subiendo Hulky. Ya está 20. Escucha, Carlitos. Gritos en la noche, sangre en el aire, espadas levantadas, un rugido que arde sin miedo, sin tregua, el suelo tiembla, la batalla comienza, la furia se siembra. Corazones de hierro, almas de fuego, unidos por la guerra no hay sosiego. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Ríos de ceniza, el horizonte arde. Sombras de guerreros, una lucha grande. Cadenas rotas, el destino marcado. En cada golpe el mundo es quebrado. Con razones de hierro. Qué linda canción. Para mover un poco las tripas. No viene mal. A ver, a ver. Todo, hay que abrir todo. Ay, no se quiere subir al Diego. Hijo de Júpiter, mirá. Ah, mira, teníamos para subir el Valkyria. Ni cuenta me di. Upa, saladito, más madera. Al Diego. Ya me estoy pareciendo el Pumita, Todo cerca del maxeo. ¿Y acá en pilotos hay algo? No, poco y nada. ¿A quién podemos subir acá? A ver. Falta Tsunoda. Uf. Ah, viejonzo. Mirá Russell, hay una Cartuli, pa. ¿Con quién es? Capaz que está ahí la legendaria, ojo. Ojota. 4 me gusta nomás. Qué triste. Pero bueno. Es lo que merecemos, capaz. Cada uno tiene lo que merece. Ni más ni menos. 1498. Sí, creo que va a llegar a las 15.500 por ahí, Carlos. Las banderulis. Más de ahí no va a pasar. Creería. A ver qué onda acá en Austin. A ver. Ah, eso sí. Ahí te vas a cruzar mucha gente jugando en serie. En serie 8, serie 9, subiendo bandera. Me muero. Bueno, acá no hay que acelerar acá. Recién acá. École. Puede ser, Carlitos, puede ser.
Pero tenía que corroborarlo, estimado. Ya, para la temporada que viene, sabremos qué hacer. Vamos a andar en serie 12 por ahí con 8000 banderas, como mucho. Pero bueno, todo hay que corroborarlo. Todo hay que comprobarlo. Tal cual. Ah, Oka 9800. Bueno, bueno. Pero bueno, la idea va a ser andar en ese límite, querido Carlos. Sin lugar a dudas. Ahí está jugando la Carreruli. Por las dudas. Adentro Norris. A ver, a ver, a ver. Última de últimas. ¿Qué pasa con el DRC Ocon? ¿Qué onda, pa? ¿Viene de Norris? Se va a complicar ahora la cuestión, Ah, mira. A ver, Lando, Lando, Lando. Anduvo. Modo gestión. Con la Junior sí voy a llegar a esas banderas nomás, Carlitos. No me voy a sobrepasar de ese límite, pa. Interesante, Ocon, Interesante. Sí, sí. Gestión, gestión. Gestión, gestión. Ahí va. Ahí va. Y a quemar todo lo que queda. Puki, puki, puki. Opa, mirá esa vista aérea. Muy bien, muy bien. A ver, Norris. No está mal. No está mal. Vamos a dejarlo ahí. Taca, taca.
No. No, mira que me está pidiendo la actualización. No, me muero. Qué injusto, qué injusto. Si Cepito no quiere actualización, ¿por qué me obligan? ¿Por qué me obligan? ¿Por qué? Tucu, 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 tu. ¿Eh? ¿Ya volvió? Nunca cargó tan rápido el juego. Todo, hay que abrir todo, hay que abrir todo. Espera, a ver. Pues yo ni siquiera sé si tengo... Ah, no, mira. No, acá no me llegó la actualización, capo. Sí, sí, pero estuve jugando bastante, Carlitos. Mamadera. Le estuve dando duro. No sé cómo andan de tiempo los dos. Por ahí quieren pasar un ratito por el Discord y charlar de este evento tan complicado. Ya vas a tener. Por ahí quieren charlar un poquito del evento, de las pistas, recomendar pilotos, recomendar setups. No sé cómo andan de tiempo los dos, los profes del channel. Ustedes me dirán. Si no, sigo pisteando, no tengo problema. Sigo tirando magia acá. Me muero. Todo suma, querido Evo. Si lo importante es lo que decís, no lo que la gente ve. Me muero. Perfecto, Carlos, se entiende, se entiende. Totalmente. Bueno, seguiré pisteando como un campeón. Opa, interesante. Sí, sí. Primero el trabajo, Carlos. Sin lugar a dudas. Primero la chamba. Bueno, me voy a fumar uno, pero apago la camarita porque no queda bien. Ya me llamaron la atención. Terrible, acá también está haciendo calor, Carlos. Y el fin de semana también. Día sábado creo que pronostican 30 grados. Una locura. Muy bien, Mechi. Muy bien, Mechi. No sé si el amigo Mechi se quiere sumar al Discord para hablar un poquitito de esa reunión programada para el 7 de diciembre ahí en Paraná. Me gustaría.
No estaría mal, me eche un poco de info de ese evento que va a quedar en la historia de F1 Clash. Pero bueno, usted sabrá, mi amigo. No sé qué tan ocupado puede llegar a estar. Tiene las puertas del canal abiertas. Puede ser, pero hay que ver cuando obtengan los premios con qué se encuentran. ¿Qué te puedo decir? La verdad, sinceramente, no tengo buenas expectativas. Estoy tan acostumbrado ya. Quema la carne calla, dentro de cuerpos la furia estalla. 2:34 la parada. Dijo la muda. Mamadera. ¿Qué neumático tiene ese Norris? Ah, ya se recontra muere. Seis vueltas con duro, mamadera. Qué locurita. Vamos a gestionar acá. Vamos a sumar un poquito de UP para el final. Ay, no pude salir antes de ese Norris. Opa. Atrevidito, locón, ¿eh? Ahí te va, pa. Toda la UP ahora al final. Dale, dale, machi. Ya termino la carrera. Y estamos ahí, pa. Estoy contigo.
No alcanzó para el 1-2, pero bastante bien te diré. Ahí estamos. ¿Ahí me escuchás, Machi, querido? Repito, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, espera que le voy a bajar un poquitito tu volumen, que está un poquito fuertongo. Tranquilo, yo lo manejo de acá. ¿Todo bien, mi amigo? Bien, bien. ¿Ustedes por ahí estaban tirando magia? Un poquito, viste, humildemente. ¿Qué te puedo decir, pa? Estamos muy lejos Tené de... cuidado nomás con la gente del club que te pone potenciadores para correr. Opa, opa, opa. Esta es una acusación muy dura. No, no, es jodita, jodita. No, 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 pero me interesa. Si tenés algún nombre para tirar, así lo No, prendemos no, fuego. no, esas cosas no. No me quemé el día. Así le prendemos fuego, pa. Yo tengo un No, no. par para decirte. Pero bueno, Ah, si sí. vos, si Ah, vos decís bueno, que después lo no, vemos. está Che, la... Cepito, bueno, te cuento un poco lo que estamos trabajando acá. Dale. Bueno, la idea es, bueno, juntar los que podamos de la comunidad de F1 Clash el Sí, 7 de diciembre, acá en Paraná. Y bueno, están surgiendo ideas de cómo hacer torneos, ya que no tenemos duelos directos, no hay salas, digamos, en el juego. claro. Así que estamos viendo de implementar varias modalidades. Pero creo que por ahí la más interesante es hacer una competencia de clubes, Opa. que la idea es que haya un representante por cada club, bueno, y hacemos un mini torneo ahí. Lo estamos trabajando cómo va a ser el tema de sumar los puntos, pero bueno, eso creo que es lo más interesante que va a surgir, más allá que los clubes por ahí no puedan estar de manera presencial, bueno, lo podemos hacer a las carreras por el Discord, vos vas a estar transmitiendo acá, si es que conseguiste permiso, eh, y bueno, la idea es compartir un rato, va a haber otra sala de juego y bueno, compartir un rato de las 20 horas. Es una galería de arte donde se va a hacer, donde hay barra, bar, así que podemos hacer el bar de Cepito también ahí. Opa. Me Y, gusta. y eso sería un poco la idea en general, la vamos trabajando porque faltan 2 meses, pero bueno, lo importante es que la fecha ya está. Interesante. Paraná es la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina. Aclaramos, dijo Ramos, Exacto. para que la gente entienda. Eh, Dijiste que va a haber Sí, barra. por ahí estaría bueno también, lo hablábamos, de poder hacerlo en Buenos Aires, que por ahí es más fácil el acceso a todo, pero bueno, tenemos aeropuerto, tenemos todo acá, y sobre todo teníamos el espacio y el lugar para hacerlo, por eso avanzamos, pero bueno, la idea es que esta sea el primer encuentro y en un futuro, bueno, ver hacerlo en Paraná o en otros lugares también, O sea, en Buenos Aires, bro. como agrandar esta gira de eventos, de reunión así de F1 Clash. Hacerlo Exacto, más... esa es la idea. Y compartir un rato más que nada, porque bueno, estamos todo el tiempo o acá en el vivo con vos, compartiendo, bueno, los grupos de los equipos, Ujú. y bueno, vernos la cara y compartir un trago por lo menos. Opa, a eso voy. Dijiste que va a haber barra, va a haber bar. ¿Se puede pedir el bar también? ¿Cómo? ¿Se puede pedir el bar? ¿Está habilitado? Sí, 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 está todo habilitado. Hay varias salas, digamos, está el salón arriba y bueno, después tenemos otras salas que seguramente lo vamos a dividir por categorías de juego, va a haber juegos de mesa, bueno, Mira. F1 Clash y otros que faltan, bueno, Age of Empires, Counter Strike Uf. y otros juegos que se van a ir sumando. O sea que va a ser como una juntada global de varios juegos en un solo lugar. Más interesante todavía. Sí, no sé si de otros juegos, los otros juegos es gente de acá que se encarga de hacer eventos también de ese tipo de juegos, Ujú. pero la juntada global sería de F1 Clash, principalmente.
Ent- porque, bueno, también acá no tenemos una comunidad muy grande. Ujú. No conozco muchos santafesinos que jueguen F1 Clash, pero bueno, por ahí vos me has comentado que ha pasado gente en el vivo de Entre Ríos también, que le queda Sí, cerca. sí, sí. Un compa, Lean, creo que es de Legio Invicta. Así que él es de Entre Ríos. No debe estar muy lejos de ahí. No, no sé cuántos kilómetros hay de diferencia. No, capaz que de Paraná. Yo soy del interior, pero bueno, vivo acá en Paraná. Puede ser, puede ser. Para cuando ande por acá O el sea, secuaz, le vamos a preguntar. Aparte de así es. esto, Y bueno, y después que vayan surgiendo ideas también de la gente acá en tus transmisiones de cómo se podría eh, hacer otro tipo de eventos también. Así que estamos interesante. abiertos a sugerencias. O sea, vamos a tener, bueno, obviamente Cepito va a transmitir desde esa hermosa galería de arte. Me están diciendo que se están agotando las localidades, ¿puede ser? Opa, opa, puede ser, puede ser. Me está llegando esa info. Ya Bien ahí. están saliendo La idea es, como... bueno, compartir el momento. Acá en Argentina el otro día es feriado, así que porque cae domingo. Así que bueno, eso también por ahí, para la gente del interior que se tenga que mover, eh, tenga esa facilidad del tiempo también. Claro, o sea, que se tenga que mover o en todo caso que se tenga que recuperar. Pero qué raro, mira, mencionaste el bar, la barra y apareció el cadáver en el chat. Qué casualidad, Mirá, ¿no? y bueno, y va a haber Fernet, por supuesto, va a haber Fernet. Qué casualidad, ¿no? Uy, que hablamos de bar y aparece. Es una cosa de loco, mira. Le gusta más el alcohol que el trabajo. Pero bueno, cada uno con sus gustos. Eh, también me habían comentado, ¿va a haber musiquita? Ah, eso te estaba por decir. Sí, seguramente vamos, no sabemos qué género o poner DJ, pero algo va a haber para cerrar la noche. Eso sí, seguro. Ya cuando dijiste la palabra género, tengo la sensación de que el amigo Evo se le hizo agüita a la boca. No, bueno, Debo tiene su lugar reservado, tiene todo acá. Lo vamos a Ah, atender bien. o sea, tiene un stand de trabalenguas ahí disponible. Hay para todos los gustos. Bien, bien, bien. Sabía, se había rumoreado también que podía haber un cruce de puños entre algunos participantes. No sé si esto es Ah, eso verdad. me estaba olvidando. Sí, 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 eso también. Me apunto. Eh, tengo, no te tengo rival todavía para vos, pero bueno, ya salieron otros duelos. Porque como te decía, el lugar es una galería de artistas, ya hay Sí, desafíos de artistas. Esos ya están confirmados, hay dos peleas de exhibición, interesante, interesante. una también de exhibición de Kung Fu, y Mirá, bueno, y ya te vamos a buscar rival a vos. Bueno, estaba también el de la lucha, me dijeron, de Evo con Nacho, ¿puede ser? sí, confirmadísima. Va a ser un duelo de Porque titanes. daban los pesos, la estatura, todo. No, el peso estaban ahí, la estatura creo que había una diferencia a favor de Evo, pero sí, sí, va a ser un muy lindo duelo. Va a correr mucha sangre ahí. No Mucha, sé qué mucha, dice mucha. Evo que está acá conectado. Y no sé si me escuchan. Te escuchamos atentamente. Eh, y bien, pues está interesante el evento este. Claro, de mi posición está complejo, ¿no? Porque como comprenderán, estoy en otro país. Entonces ahí está la cosa. Sí, Pero Evo, por eso. te escucho, te escucho. Sí, que por eso la idea también de transmitir con Cepito, vamos a estar transmitiendo el Discord, sobre todo para hacer las competencias de equipos y bueno, y duelos que vayan surgiendo también ahí, porque Y sí, los que se puedan ahí acercar, también buenísimo, pero la idea es también que estén la gente que no pueda viajar, que esté conectado ese día y ese horario, que más o menos va a ser desde las 20 hasta las 12 de la noche, después, bueno, vendrán los otros eventos. la cosa Interesante. ahí también es que si se pacta un horario, tratar lo posible de cumplirlo, porque hay gente que quizás esté en otros lados que se va a conectar también al Discord. Y si, por ejemplo, le dices, ¿sabes que va a iniciar a las 20 horas y son 20 horas con 15 minutos y no arranca? Como que la desanima un poco. Hay gente que es así muy estricta en lo que le dicen, por ejemplo. Entonces quizá, no sé, o tener una tolerancia de minutos, tal vez, oye,
pactamos 20 horas para que inicie todo, pero por ahí dando chance de 20 y 10, 22 y 20 y 10, 20, no sé, 20 y 15 minutos, algo así, para que pueda también la gente comprender ese punto, pero interesante. El de los duelos, no sé, de repente como tú dices, ¿no? Transmitirlo simultáneamente y que consiga más puntos en, yo que sé, una carrera, dos, no sé cómo lo tengan pensado ahí ustedes. Interesante, ¿no? Un momento ahí de este de conexión por parte del equipo directamente y también con los otros equipos, ¿no? El propio Legio, el equipo de España que también está siempre presente y todo lo demás. Puede ser una comunidad interesante, interesante. Es la Mi- idea. Mira, te puedo Sí, decir, se está sí, faltan rumoreando, perdón, ajustar algunos detalles como eso que vos decís, Evo, pero bueno, lo vamos a ir trabajando. Y sí, con lo del horario tenés razón, por eso te digo, poner un horario de decir arrancamos a las 20 hasta las 12. Ahí entre ese horario dividiremos lo que haremos la competencia de equipo y duelos que vayan surgiendo de la gente que esté conectada también a la transmisión de Cepito. sí, La idea sí, es que ¿Sí? puedan participar la mayoría, digamos. mira, para Claro, lo, ojalá se pueda. Igual cuenten conmigo para esa fecha de todas maneras, ¿no? Yo estoy ah, ahí, saben que cuando es tema de eventos y todo eso, yo por ahí hago el tiempo para poderme juntar con ustedes, ¿no? Está buena esa iniciativa de todas maneras. Y también ojalá los compañeros se puedan incluir, ¿no? Definitivamente, sí, sí, mira, definitivamente. para el tema de duelos se están rumoreando varios formatos, puede ser el de la bendita ruleta, donde te seleccione, todos en serie 2 obviamente, ¿no? Pero donde te seleccione por ahí jugar con un piloto Claro. raro, por ahí te toque un piloto común, un piloto epic, entonces va a ser como un poquito más diversa la cuestión. Es más, me están notificando que puede ser, espera a ver, un segundito que chequeo. Opa, un sponsor anónimo está confirmando el regalo de un pit pass para ese momento, para el ganador, o sea, el capitán del equipo que esté ahí. Después el capitán sabrá qué hace con ese premio, pero ya está confirmado Opa, un pit pass opa. para el ganador de ese evento. No Es es una gran bomba cosa, esa, es una bomba, una primicia que está tirando Cepito ahí sí, sí, fuerte. sí, sí, menos mal que queda Sí, todo grabado, el premio de los Pitpass está bueno porque aparte mediante la tienda de aplicativo de cualquiera lo puedes regalar, ¿no? tal Igual. cual. No va a haber ningún problema para que alguien lo pueda adquirir, ¿no? Alguien puede decir, oye, cómo me lo voy a entregar si yo vivo, por ejemplo, en México y Ujú, usted está en Argentina? ¿Cómo hacen? Por la tienda de aplicativos se puede hacer sin ningún problema. tal cual, Pero eso no es está bueno inconveniente, y así fomentar esa parte está bien porque, claro, ya hay un contacto, por ejemplo, con lo que son equipos de habla inglesa, o equipos, vamos a llamar jugadores de habla inglesa, que también es una comunidad sumamente grande, pero lo importante aquí creo que es fomentar que nosotros, los de habla hispana, no digo Sudamérica, simplemente habla hispana en general, tengamos también un ente conectivo interesante ahí, ¿no? Que sí, puede haber rivalidad, su chacota, su broma y tal, pero todo queda ahí, prácticamente, ¿no? Que es la idea. Y está bueno. Claro, es la idea. Ya. Por eso también, bueno, la idea que sea presencial, pero bueno, la gente que no pueda estar conectada, no se, la idea que no se pelee nadie, pero porque el sentido es todo lo contrario, armar una comunidad y una cercanía más entre toda la gente. Sí, de todas maneras. Ahí también, como te digo, ¿no? Los equipos que más están conectados con nosotros, aparte, evidentemente, del Malvinas F1, como mencioné, está ahí el Elite España con toda su parte principal y también sus subdivisiones, que están también los equipos, esto de los Black Sails también están ahí conectados siempre, el de España también está conectado siempre, como mencioné, entonces los Legio también están ya poquito a poquito inclusivos con todos nosotros, entonces está buena esa parte, ¿no? Poder fomentar una comunidad buena, quién sabe que en un futuro, ponte, oye, ¿sabe qué? Surjan los intercambios de pilotos, quién sabe, no, quién ¿eh? sabe, con el fin, evidentemente, de fomentar el crecimiento en todo lo que es comunidad, no muy aparte de la rivalidad que puede haber sana entre equipos, por quién está primero, segundo, quién entra al top 10, etc. También suma, ¿no? También suma, hay gente que de repente ve en otros jugadores una jugabilidad distinta y le gusta más y quieren aprender de eso, pues tampoco se le puede cortar las alas, ¿no? Que puedan avanzar y ya está.
Y está bueno, ojalá que resulte en algo productivo, ¿no? Que se junte mucho la gente y se pueda compartir, que es interesante. Sí, sí. Yo creo que más allá de la competitividad que puede llegar a haber, creo que como va a ser algo así distendido y como va a ser la primera vez que se realiza, creo que va a estar muy interesante, muy interesante. Agradecido por ser parte de este evento, por la invitación a los organizadores, guiño, guiño. Eh, pero bueno, ya tenemos confirmados ahí, va a haber un poquito de boxeo, una exhibición de kung fu, va a haber musiquita, va a haber varios juegos para conocer gente de otro ámbito. Vamos a estar nosotros con F1 Clash, ya tenemos confirmado un Pit Pass. Así que quien te dice que por ahí con el transcurso de los días no se vayan Sí, agregando después va a otras haber cositas. sorteos de tragos, Fernet para el cordobés, va a haber un montón de cositas que van a surgir ese día para la gente que esté acá, ¿no? Pero bueno, lo del Pit Pass es buenísimo porque van a poder participar la gente que no pueda estar presencial. Tal cual, tal cual, tal cual. Por ahí no es gran cosa el Pit Pass, pero a alguien le puede llegar a servir, puede ser útil. Interesante, Sí, van a ir interesante. surgiendo, creo que premios y gente que va a ir colaborando también de acá al 7. La idea un poco ahora también es ir viendo los equipos que quieran participar, así nos mandan su logo de equipo, su descripción de equipos y bueno, así también lo vamos promocionando por los diferentes canales de difusión a cada uno de los equipos, digamos. Interesante. Sí, sí, sí. Ya creo que en estos días comienza la publicidad full, 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 full. Así que estaría bueno contar con un poquito más de info de los equipos que van a participar, ya sea presencial o de manera virtual a través del Discord. Yo creo que ese día el Discord, querido Mechi Evo, va a explotar. Va a arder, te digo. Va a explotar todo. Sí, sí, La transmisión de YouTube, todo va a explotar. una locurita va a ser. Y Una lo locurita. veo sí, se repito, y hay machi, la idea es esa que más o menos que la gente se anime, ¿no? A compartir. Yo estoy seguro que hay gente en el chat, ponte en los equipos, aquí también en el directo y en el propio Discord. Hay gente que por ahí tiene ideas, quiere participar y no se anima por temor o vergüenza, lo que sea. No pasa, definitivamente. Pero que se puedan unir, ¿no? Que se puedan unir. Ojalá también el tema de orden, el momento de por ahí exponer ideas o hablar sea bastante bueno, porque a veces con tanta gente pueden hablarte muchos a la vez y se confunde, pero como primer evento y como algo experimental y tal, yo hoy creo que va a salir bien. También no sé cómo esté el tema de ponte el audio, porque si va a ser en un lugar donde pues por ahí va a haber música y todo lo demás, al momento que alguien hable, por ejemplo, por Discord, uno de ustedes, ¿no? Que esté por ahí No, por porque eso Evo lo podemos solucionar porque podemos poner el audio del Discord en vivo en el salón. Opa, Total, el momento para la música y otro tipo de evento va a llegar después, digamos, de las claro. competencias. el Así audio en que en eso estaría sí, bueno también para después vamos a poner la pantalla gigante para la transmisión de YouTube. Y bueno, iba a salir el Discord, obviamente, así que la idea es que salga el sonido ahí. ¿Y tú crees que sea buena idea poner el audio del Discord directamente en el salón? Porque por ahí no pasa que a alguien se le ocurra alguna tontería y media Ah, y bueno, y eso es medio inevitable. Eso es inevitable, Vito. por eso lo Vos decía, viste, porque por viste ahí, cómo son los secuaces del canal, pa. A veces no se controlan. Pero bueno, Claro. es parte del show. Mira, acá en el chat el amigo Damiano que está haciendo una pregunta interesante. Dice, A ver, ¿algo relacionado con el automovilismo habrá? y buena pregunta. Capaz que en una de esas también hay ese fin de semana evento en el autódromo acá, Opa, porque todos los fines de semana hay eventos en el autódromo. Ya sea turismo carretera, picadas, todos los fines de semana hay eventos. No sé todavía que habrá justo esa fecha porque no me he fijado, pero se puede sumar algo de eso seguramente. Capaz que puede haber algún evento para hacer en el autódromo el sábado y bueno, y el domingo tenemos la juntada de F1 Clash. interesante. O por ahí alguna competencia en Play. Al Prezi le va a Ah, gustar esto esa también me idea. olvidé decirte si iba a haber, me pidieron competencia de Mortal Kombat.
Otro siempre, nunca falta el que pide FIFA, ¿no? Olvídate. Pero bueno, sí, en la Play está también para incorporar. Va a haber otro emulador de juegos, digamos, de juegos retro, de consolas más viejas como Atari, Family. Pero bueno, yo por ahí quiero enfocarme un poco más en lo que sería el evento F1 Class, porque bueno, la otra gente que está en ese tema es la que por ahí se encarga un poco más de esos juegos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, la pregunta del amigo Damiano por ahí es para la gente presencial. Que no solamente vamos a tener lo relacionado a F1 Clash, sino que se puede dar una vueltita por otro sector y disfrutar de, bueno, de Ah, esto que vos ahí comentás. hará magia el camarógrafo. Pero me gusta, está interesante. Recién está comenzando y, y me gusta cómo se va encaminando la cuestión, querido Machi. Obviamente tu casa se va a Viene volver lindo, ya te como... digo, con el tema de los otros juegos, por ahí hay otra gente que organiza, porque yo sabía hacer miércoles de juegos ahí en la galería hace Ujú. un año atrás, nada más que por ahí hacer todos los miércoles, llega un momento que te cansa organizar un evento así fijo semanal, y lo dejé hacer, pero bueno, ahora tengo la comunidad de acá de Paraná que siempre participaba, digamos, en esos encuentros, entonces es más fácil organizar los otros juegos. Por ahí lo de F1 clase es más complejo porque, bueno, nunca se ha hecho y, Ujú. bueno, al no tener una modalidad sala, tenemos que ver cómo cerramos el tipo de torneo. O sea, interesante el desafío, Y interesante. también tendrán en mente, digamos, por decirlo así, enmarcar la fecha del primer encuentro y hacerlo cada año, por ejemplo. O sea, ponte que sea un 10 de noviembre y cada 10 de noviembre sale su reunión, evento, como quieran, presencial, virtual, como quieran llamarlo. O simplemente es algo experimental y no se sabe, de repente es la siguiente fecha Y en la está, misma. está bueno lo que decís, Evo, pero por ahora experimental. La idea también por ahí, como mucha gente nos ha dicho, de hacerlo en Buenos Aires porque le queda por ahí más cerca participar de manera presencial. Pero bueno, yo no lo descarto que se pueda ir surgiendo esos otros tipos de eventos. No sé si una vez al año, cada 6 meses o cuando surja, pero eso va a depender también un poco de las ganas de la gente que quiera participar y organizar también la gente que está en esos lugares. Es verdad, sí, sí. Esta es como la fase de pruebas. Por ahí quien te dice, sale súper, súper, y después hay que agregar algún evento de acá unos meses en Buenos Aires. Claro, porque por ahí no se trata de que uno la organice, sino que la puede organizar otra gente, que la puedan hacer en otros países. También creo que va a afianzar mucho la comunidad de juego, digamos, eh, poder conocernos presencialmente y compartir un rato, un asado, un trago. Así que bueno, Cariñosas. esa es un poco la idea. Sí, sí. Quien te dice por ahí lo podemos organizar en Chile, con el amigo Carlos y su pisco. Por ahí podemos ir Claro, el a... amigo Carlos había dicho el otro día que justo se le complica también por la hija esa fecha, pero bueno, estaría bueno que por ahí más adelante se pueda hacer en Chile y que uno también se pueda acercar. Ujú. Podríamos ir, no sé, a México. Ahí con el amigo No, y Edgar. ahorita serían los países que tenemos en consideración, o sea, la gente de esa nacionalidad que más juega. De lo que conocemos, creo que la mayoría hasta ahorita, ¿no? Está México, Chile y Argentina. De lo que yo, por ejemplo, más conozco en cuanto a Bueno, Brasil. jugabilidad. Está Colombia también. Ahí, el Claro, amigo... Sí. a eso voy, pero más gente que yo conozco El que tema, juega. el tema de México, yo no sé cómo andamos con los permisos de la gente allá. No sé, Eh, Cepito, vos que tanteaste. creo que tenemos morada en México, como para pegarnos un viaje suski y hacer No, algo... nosotros yo creo que sí, eso lo arreglamos. El tema de la gente de allá que consiga permiso, de cuántas horas le dan y ese temita, ¿viste? Porque, Depende, mira, si lo hacemos en Chihuahua, donde vive el amigo Pinbull, no va a haber ningún problema. Ajá. Ahí está el permiso. Ya si lo ahí está la hacemos pose. en Mérida, donde está el amigo Edgar, va a estar medio Ajá. complication, porque viste que Eso él sí, eso me refería. anda con los horarios medio limitados, hoy ni siquiera ha aparecido todavía.
Así que por ese lado va a estar medio complicado. Pero bueno, por ahí quien te dice hace buena letra y no tenemos problema. Podríamos hacerlo en Colombia, caerles todo al amigo Víctor ahí en la casa. O podríamos ir a Ecuador, a la casa del amigo Quiero Gregor. volver a Colombia. Que anduve hace unos meses atrás por Colombia y quiero volver, así que bueno, sería una buena excusa. Tal cual, tal cual. No, tenemos varias locaciones para visitar. ¿Y el Y, conurbano? y acá tenemos, bueno, acá lo podemos invitar a Evo y lo hacemos en los bosques de Palermo. Si arrancamos a las 8 de la noche, por lo menos la vista la va a tener asegurada, va a estar entretenido. Opa, eso sí me interesa, por favor. ¿Eh? Eso sí está bueno, Claro. está bueno. Eso sí me interesa, definitivamente. Ahí sí cojo avión y viajo de una. No lo pienso. Olvídate. ¿Quién te dice por Sí, pues ya ahí? me han comentado que son los mejores de Sudamérica, entonces habrá que probar. Puede Bueno, hay ser. que ver quién te tiró ese dato, Evo, Y, quién a- estuvo y, así, probando eso. y así También, me han dicho. también podríamos organizar algo en Córdoba, Opa, que ahí tenemos varios súbditos. en La Plata también me han dicho que hay mucha gente. En La Plata hay mucha tecnología también, mucha Play 5, mucha compu, de última generación. Podríamos ir a Bahía, no sé si Claro, podemos armar un calendario según el clima del año y vamos, nos pasamos de vacaciones ahí. tal cual. Ya para ponerle fin de febrero o marzo podríamos caer por la costa ahí donde vive el amigo Emi. Si no hacemos el directo vamos a ir a mojar los pies al agua por lo menos. Y de último nos pegamos Chicos, una gira por España ahí con el Majapapa, con Giuliani, oh, el Fafa. genial. Bueno, pero por ahí, bueno, en estos casos, si se llegan a organizar y hacer los eventos, bueno, podemos participar, si no de manera presencial, de manera virtual, como van a estar acompañándonos mucho de esos amigos, digamos, de otros países. Tal Así cual. que bueno, esa es la idea, estamos abiertos, digamos, a sugerencias, a ir armando todo y vamos a ir tirando las novedades seguramente por acá, por el canal. Yo ahora lo tengo que dejar porque me estoy quedando sin batería y después no voy a poder jugar. Bueno, Ya me dale, están dale. descontando puntos y me pone nervioso. No. Opa, ahí el amigo Aparte, ya que Víctor, está conectado Evo acá, no me lo cruzan los duelos, así no me gana. acá el amigo Víctor, No, es suerte, es suerte. como quien no quiere la cosa, como que está confirmando que nos recepciona Bien. en Colombia. Qué bien, qué bien. Bueno, chicos, lo dejo y lo sigo comentando ahí en YouTube Ay, Dios. y, Listo, macho, y cargo listo, el celu. listo. Bueno, dale. Gracias, abrazo. Nos vemos, Machi querido. Mamadera. Lo que se viene, querido Evo. Y ya ves, y ya ves. ¿Cómo está la cosa, Celito? ¿Cómo está la cosa? Ojalá que eso de aquí no quede de repente simplemente una... A ver, lo del evento está perfecto, pero me refiero a que con esto también más gente pueda involucrarse, ¿no? Sí, un juego simplemente, lo puede decir mucha gente, lo entiendo, pero también todo eso, detrás de todo eso hay muchas comunidades que se están juntando. El juego, pese a tener quizá un par de años, es relativamente nuevo y cada vez va creciendo mucho más y no hay ningún punto en el cual se vea detenido, así que interesante toda esta parte. Y mira, y ahora aprovechando que estamos por aquí, podemos de repente mediante el juego ver qué depara el evento para el fin de semana, para quien por ahí quiera comentarlo. Yo lo estoy viendo a través de YouTube en directo, así que me carga de repente 3 segundos, 4, un poquito después. Y eso, que va a ser interesante este evento, Espera, a ver. definitivamente. ¿Tenés el juego disponible ahí para abrirlo? Y explorar un poquito pista y eso. A ver, dame chance, Sí, sí, cómo no. solamente un momento porque lo tenía cerrado. Voy a abrirlo de una vez. Ya para, ahí está abriendo. Y voy a compartir pantalla. A ver, ahí está compartiendo. Solamente como datito y tal, ¿no? Nada Sí, sí, más. sí. Yo también tengo que ponerme ya
a revisar y ver qué es lo que concierne eso. A ver qué resulta. O sea, ahí me bota y me pide reiniciar nuevamente. Ah, mira. Y hoy tuve un poquito de suerte en el tema de los paquetes que entregaron al principio. Ah, mira, cambié también la configuración, la libre del auto, ya más argentina. Bien, bien, te tiran los Este, colores. Sí, sí. claro. Y tuve hoy suerte con el tema este de momentos, no también me aparece. Ah, ¿sí? Sí, yo tuve suerte porque al principio entregaron a unos pocos nada más, por ahí tuve la suerte esa. Todos los días lo hago, pero tampoco crean que es mucha cosa lo que dan, ¿eh? O sea, no, eso ahí te dan nada más. Bueno, Ya la pero... primera cajita, la primera parece épica, pero no, te da solamente dos, generalmente te da dos autocontroles y ujú. unas 20 cartas comunes, o sea, las celestes, no te da nada. Y la amarilla, lo que dice acá en P1 o superior, lo que te da es lo mismo que te da el anuncio este que uno puede ver, o sea, la última hojita amarilla, lo mismo. Ya, lo gordito está aquí, pero evidentemente te pide a tener a Stewart. O sea que Yo lo que hice fue jugar nada más los eventos aquí de esta categoría, lo que te permite jugar sin Steward. Por ejemplo, en Junior puedes jugar las dos últimas ujú. y no te pide tenerlo. En Rival igual también las dos últimas, contendiente solamente la última y en campeón solamente la última, Ah, que es mira. la vuelta rápida como el piloto, ¿no? Pero claro, si quieres tener un poquito más de premium, tenerlo él es interesante. Tenés que tener Simplemente eso, pero a Stewart. claro, claro, sí o sí. Es lo Ajá. único, pero después ahí estuvo. También estoy ahí avanzando. Está vacía mi cajita porque estuve abriendo algunas. Tenía ciento y pico billetitos que me tocaron ahí de ahorro, que ya me gastan en 70. Aquí también ya está abierto ¿no? El cajoncito para seguir Bien. juntando. Y falta poquito para subir a Borleto. 4 cartas para maxearlo y ya poder hacer Esa. intercambio. Empezar con todo lo demás. Así que Bien. ahí estamos. Y en el tema del evento, a lo que venimos para no aburrir mucho a la gente, mira, voy a pasar con 3 puntos. Porque nadie va a jugar. No me la estoy oliendo. Mira, ahí está mi amigo, el gran Carlitos. Opa. El Carlitos Najú, está. Pero tenés Tuvimos a... mal evento los dos. Pero ahí Por lo tenés visto, a... tuvimos mal evento los dos. Ahí tenés alto tiburón. Subí un poquito. Sí, mucha gente top. Ahí, ahí, el de abajo, el de abajo. El número 9 9. El de abajo, el 9, Sí, el segundo 9. Catch Me, del 12. Alfa. Sí, Alto de Predator sí, te tocó. Mamadera. sí, sí, sí. Sí. Ah, te digo, sepa ahí en el chat de YouTube está el gran Legio, el gran Gabor. Entonces Hi saluda. Davor, Por si acaso. welcome the channel. El amigo Davor. Sí. A ver, ¿Con qué? pregúntale con tu inglés tan explícito si conoce a algunos de los que están por aquí. Si él los Eh, conoce, ya me doy por servido que soy un grupo jodido. vamos a pedirle el favor a Víctor, porque mi diccionario pronunciativo de inglés es medio limitadito. Preguntale, Víctor, por favor, si lo que está viendo en pantalla, si conoce a algún jugador, si puede comentarnos algo de alguno en particular. Yo creo que ese Catch Me Baby de Elite Alpha, sí te va a decir algo. De paso, Sí, por congratulations P1 de Event. opa. Muy bien, Call My Daddy. Tremendo. Tremenda P1 en un grupo. Más madera, más apretado que zapato nuevo estaba ese grupo. Mira, ahí también te saluda Mustafa, que también Opa, pasó por aquí con el amigo de Benito. Senegal. Hi Mustafa, Y, welcome. y también ahí, mira, lo dice Carlitos, todos conocidos. Pues mira, hermanito, también te fue mal. Qué casualidad, ¿no? Estamos Sí, errando en la configuración de sí, repente sí, 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 y sí. no pasamos A ver, al ahí, sábado. ahí preguntó el amigo Víctor. Ya, claro. Pero sí, también en la mañana le dijo Carlito, ¿no? Que es un grupo jodido. Si él lo dice y conoce más gente que yo, pues tengo que creerle definitivamente, tal ¿Por, cual. por qué Pero estos aparece? desgraciados no van a jugar, no van a jugar. Y mira, yo estaba por jugar todas de golpe, porque no sé por qué se me dio a decir, voy a jugar solamente una y ver cómo viene el resto. Y estos desgraciados, nadie ha jugado. Mira, todo 0, 0, 0.
Me Pero llama la bueno, no, atención si mostrás un sí. poquito la cuenta de Carlos, A ver, está sin equipo. sí, Te han sí, sacado de sí, Elite sí. España? ¿Pasó algo, Carlos? O de repente él salió solito, quién sabe. Raro. Está con, está con su livery de Chile. Vamos a Hermosa, ver. hermosa esa Sí, livery. Pero me resulta extraño que sí, no está esté, bueno. que esté sin equipo, Carlos. ¿Estará Sí, buscando un no nuevo hay, no hay. equipo? A ver, ¿qué dice ahí? Ah, Se está que le muestres ese grupo, me parece. top secret, dice. Top secret. Ah, ok, Carlos, ok. How you mean projecting? Mm, Y a ver un momento que estoy respondiendo un correíto. ¿Qué dice? Ya a ver si ya estoy a disposición nuevamente. ¿Qué dice? How justo en estos you momentos, cuando tiene que estar projecting. al Daxa, vaya a saber uno a Ah, dónde anda. ya, ¿a qué te refieres con proyectar? No, o sea, La imagen, para que la vaya pasando lentamente, así lo va viendo. ya. Ahí le pregunta a Víctor que se refiere a que lo que sí conoce a alguien de lo que hicimos en el grupo ahorita. Eco, eco. Ya mira, ahí están esos primeritos. Sí, a mí también me llama mucho la atención ese número 9 que está el segundo por debajo en el segundo grupo. Ujú. Catch Me Catch Me Baby. Baby, íntimo Déjame, amigo de Edgar, íntimo, íntimo. déjame ver, 90% de ratio, Ah, 148 medallero. billones de suma, medallero, top 10, top 10. Mm, es una pantalla eso. Listo. Ahí dice el Legio que en campeón su grupo es muy difícil, Insano. ¿no? Muy, muy difícil. Ah, ¿qué me mandó la imagen a Ahí mí? también Miguel también es el que le pregunta lo mismo a ella, si conoce algún jugador de ese grupo, este grupo. Este Marquito, a ver, este Marquito 333 también aplica la misma de Carlos, la misma de Edgardo, Ujú. 9800 y ya está, no más. 95% de ratio de ganadas y su medallero, mira, Cepito, Esperá. puro contendiente, No, una puro locura. contendiente. Y también he visto gente que hace esto, ¿ah? No se va campeón, se queda en contendiente y ahí está, y ahí se queda. Algo así como el tío Sotraviris, Claro, que, ajá. que Mira, ahí juega. Carlos dice, el que va a 5 6 7 hace un top en campeón, revísalo, dice. A ver, el que Ok, hace 5 ok, Víctor. pues sí, mira, puro 1 2 3 1 2 3 en campeón. No se anda con chiquitas. Sí, Bueno, 9 8 clavaditos, ¿no? Clavaditos. Un montón de billones, juega un montón, 4 temporadas jugadas. La último Pit Pass no lo jugó, mira, 0 estrellas. No estuvo jugando para nada, ni duelos, nada. También haciendo lo mismo de quedarse fuera, o le va mal. No, quedarse fuera, no, perdón. Le está yendo mal. El puesto 6 también con él me he topado también varias veces con este muchachito. ah, mira. Top 1, pero a ver, si él quedó top 1 en la carrera pasada, ¿por qué me agrupa con él a mí? Yo quedé pero para el ortopedia, Mm, malísimo. raro. Pero en fin, cosas del tío Hacks. Y el Igual, 7 que ya lo vimos, ¿no? ahí el amigo El 7 Víctor que ya lo dice vimos. que según Davor, ese grupo es una locurita. Mamita querida. Bueno, pues coincide con la opinión de Gran Carlos. Este grupo está jodido. Y ahí dice que claro, hay correos si no nos pasamos, sí, definitivamente. Pero ya mañana lo haré. Mañana va a estar bien jodido. Mañana va a estar bien, bien jodido en todos los grupos, sinceramente, bien jodido. También dicen ahí que te han invitado al Discord, Cepito, en el tema del Legio. Mm, no, Quizá para que puedas hablar con él directo, ¿no? me mandó un mensajito de su grupo Ah, ya. para mostrarme Ah, ok. lo que es su grupo.
Esto es un, Eso debe tener más turquesa que amarillo. esto es un poroto, Eric. ¿Qué te puedo decir? No, pero te digo, yo no estoy todavía en esas ligas, pues evidentemente, pero en el caso de él, Davor, top 1 en el Grand Slam, temporada pasada, su grupo debe ser obviamente el más jodido que hay, ¿no? Mira, Puro Marco Turquesita. 1, 2, 3, 4. En la foto que él me mandó veo 5. 5 de 9. Mamá mía. Está, Y los nombres que serán, ¿no? está con Kodak de Black Sail, con Benny Deep de Black Bow, Volves. Después está con Tony 555 de Elite España, con otro compita de Black Sail, que no, todo el nombre en japonés. Está con su compa de equipo, con The Legend. Mamadera. Mamá mía. No quiero seguir mirando, mira. Dios mío. Mamita. Ah, bien Carlitos. Con la otra cuenta dice que está con 10 puntitos y clasificando. O sea que más o menos con esa cuenta va encontrando el setup. Interesante. Interesante, Carlos. Sí, sí. Sí, y aquí, y como te digo aquí, Cepito, yo espero que estos muchachos jueguen porque teóricamente quieren juntar algunas estrellitas. Porque si yo, si llego a pasar con una carrera y 3 puntos, no afecta en nada para el sábado, pero es curioso, curioso. Y aquí hay Ah, gente que no se esperaba nada, y se sabe que voy a pasar, en primer lugar, dijo voy a pasar, no me importa nada, ya paso y punto. 174 metió, que no sé si lo revisé, su medallero también está ahí, medianito. ¿Ves? Esos puntajes, mira, esos puntajes interesantes para tener como referencia. 4-7 la primera, 3-6, 4-7 la segunda, 4-4, o sea, van a ver de repente, ahorita voy a averiguar qué carreras son las que ha metido perfecto, pero es interesante tenerlo como referencia. ¿No? En la primera y tercera carrera que ha sido Singapur y Shanghái metieron 1-2. Y es creo que llamativo porque sí, Shanghái es una pista para hacer 1-2, definitivamente, por la unidad de potencia. Con el Aeroblade pues pasa rápido. Singapur nada más que por ahí se puede complicar en la salida, pero después también se puede hacer 1-2, creo yo, ¿no? Miami tenemos también para lo que es defensa y velocidad, y México lindo, que es, si no me equivoco, unidad de potencia puede ser, unidad de potencia, gestión de un Mario, creo. O sea, todo está adaptado para Ocon, como es algo lógico, ¿no? Como ujú. algo lógico. ¿Y cuál es el compa Este, perfecto de Ocon? y, y a ver, en Singapur, que es inicio de carrera, te diría el Alfonso, ¿no? Porque no hay otro mejor en salida. Sí, Pero sí. tu Leclerc pinta bonito ahí, Tal cual. Sí, sí, pensé lo mismo. definitivamente, definitivamente. Imola, no estoy seguro si es el Imola que pide defensa velocidad o es el Imola que pide unidad de potencia inicio de carrera. Ah, mira. Entonces ahí sería, sí, o me estoy equivocando y son dos diferentes, pero creo yo que son lo mismo, el mismo nombre. Si es defensa velocidad, pues en mi caso yo pondría únicamente yo pondría a Verstappen, porque es el que tengo, no, evidentemente no tengo otro. Verstappen y alguno más que me dé muchas defensas, ¿no? Pero no sé si vaya a usar a Ocon, porque Ocon no sé, estoy seguro si tiene como un atributo fuerte la defensa. No, pues mira, No. 5-7, hay gente que no lo va a usar tal cual, o sea, por más que te den puntos extras para el tema de equipos, no lo van a usar, Ujú. ¿no? No lo van a usar. Con el 10%, 6-3, en mi caso al 5. Sí, Si yo tienes por ahí al 7, de repente sube a 71, por ahí más o menos. claro. Entonces no compensa usarlo ahí. A gran chocón. Miami también igual lo mismo, como habíamos comentado, defensa, velocidad, y lo que mejor tengas tampoco vamos a usar ahí de repente Ocon, de ninguna manera. En Abu Dhabi puede ser unidad de potencia gestión, puede ser, no estoy seguro, Ahí te voy averiguando no estoy mientras. seguro. O adelantamiento es. Ahí te Creo que es averiguo. adelantamiento o no potencia. Acá estoy tirando de memoria nada más, porque no me Sí, acuerdo. sí, sí, sí. Espera que te digo. Acá está, acá está, acá está, acá está.
Abu Dhabi. Acá está. Abu Dhabi es adelantamiento y unidad de potencia, pa. Opa, ¿cómo voy de memoria? Perfecto. Y aquí también, mira, Ocon 6-9 al nivel 5 en el adelantamiento. En nivel 7, que lo puede tener alguien por ahí, te puede llegar a 7-8 en el adelantamiento. Mm, No, entonces aquí va a ser Russell Hamilton, creo, la combinación, sí. no por adelantamiento. Yo tengo a Russell solamente el 5, que me da pues, a ver, 68 más 15, me da 83 de adelantamiento. Y Hamilton al 4 me da 84 de adelantamiento. Entonces, con un refuercito que te puede aumentar mucho el adelantamiento y también te disminuye en potencia, creo que también sería por ahí interesante el 1-2, ¿no? Probablemente. Con Aeroblade también vas volando fuerte. Shanghai, como ya comentamos, 1-2 también es muy probable. Igualmente adelantamiento, unidad de potencia, así que se va a repetir quizá Hamilton, Russell, probablemente, Ujú. o alguno por ahí diferente. En Melbourne es inicio velocidad, si no estoy equivocado. Entonces ahí también, de repente Viejoso Leclerc sería ideal. O en este caso, que es Melbourne, que es inicio de carrera, creo que eso ahí sí tiene Ocon, creo. Sí, algo tiene. 7-2 de inicio, con el 10% a nivel 5, 80, 80. No está mal. ¿no? 80. Por ejemplo, mira, 80 de inicio al nivel 5. Mi Leclerc lo tengo solamente al 5, me da 7-8. Ah, Tu Leclerc de repente cepo te puede llegar a cuánto? 86, a ver. 85 de inicio, quizás. Te digo, te digo. A ver, a ver. Haciendo un chequeo. Leclerc. Leclerc me queda en 86. 86, el tuyo va excelente en Melbourne. O sea, Sí, tu sí. Ocon y tu Leclerc, pareja que no se discute ahí. Yo voy a usar Alonso y de repente Ocon. Sí, Alonso y Ocon voy a usar yo en esa pista. Que es Ujú. velocidad, que era anteriormente unidad de potencia, pero hicieron un cambio que por ahí no gustó mucho. México nuevamente, ya dependerá de quién hace dos paradas o solamente una. Va a ser pista seca por lo que estamos viendo. Sí. Entonces, ¿no? Una parada ya está. Es gestión neumática, unidad de potencia, si no estoy equivocado. Y ahí pues lo que más tengan, ¿no? Definitivamente. Ocon también gestión creo que es bueno. Sí. Déjame corroborarlo. No me sé mucho sus estadísticas. 7-7 al 5 con un 10%, 85. Al nivel 7 que le puede tener alguien 90 y pico. O sea, aquí también va Ocon y alguno que ustedes tengan de gestión. En mi caso, Gasly, por ejemplo, voy a repetir esos dos, ¿no? Igual, Definitivamente. igual México es inicio de carrera y unidad de potencia. Ah, es inicio, Sí. entonces, claro, yo voy a repetir. Igual, Ocon va también por inicio y yo voy a poner a Viejonzo. En tu caso, Cepito, de repente Chocón y Leclerc, ¿no? Por Sí, inicio, sí. Tal cual. definitivamente. Y el último, Singapur, que repetimos la primera, ahí también ya inicio y unidad de potencia, y ver cómo lo gestiona cada quien. No, definitivamente. En los refuerzos sí estoy un poquito perdido porque no sé aún qué usar, tengo que ver recién, pero como todo está surgiendo de unidad de potencia, está siendo la mayoría, ¿no? Singapur unidad de potencia, México también, Shanghái también, Abu Dhabi también, Singapur nuevamente también, y el Imola si es nuevamente unidad de potencia, también es algo repetitivo, entonces todos los gestores que tengan unidad de potencia va a ser interesante. En Miami probablemente yo vaya a usar Vice, quizá, Ujú. no este refuercito. Pero Axel no. Este, Presley. Ah, mira, gestión y unidad de potencia. Y por ahí puede servir, Opa. quizá. Opa. Todo el mundo ¿Quién sabe? lo critica al pobre Jaime, pero no estuvo tan mal. Y mira, claro, de repente un sprint largo quiere hacer y ya está. Pero hay que ver qué es lo que conviene para adelantamiento y algún adelantamiento y gestión o adelantamiento de inicio, como
lo tenga cada quien, pero hay que revisarlo, todavía hay tiempo mañana para poder ver bien qué es lo que pide, o el mismo sábado antes del evento, revisar lo que pide cada pista y en base a eso ya pues elegir lo que cada uno tenga en mente, ¿no? Y también a disposición en su por ahí sus refuercitos o para ir Claro. usando. Sí, 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 Y ya sí, quiero sí. que llegue porque quiero ese espacio en blanco que quiero que llenarlo una vez, entonces se vea simétrico, no me gusta. Entonces ahí estamos, Cepito, eso es lo que hay que esperar, nada más. Y ojalá jueguen en mi grupo porque no está jugando nadie, maldita sea. Miren, un punto, un punto, Capaz de que locos. están buscando la mejor configuración para hacer más de 3 puntitos. Ojo, es muy Y de repente no pueden pasar 3 puntos, de repente se complica, de repente se complica. Yo, en una pista seca puse pista de gestión, perdón, neumático de lluvia porque me comentaron que salía mejor, Ah, mirá, pero no, mirá. no funcionó, me equivoqué, no es culpa del juego, tío Hats, tío Sam, no es culpa de ustedes, culpa mía, me equivoqué y por ahí de repente alguien lo puede corregir, ¿no? De todas maneras. Pero eso es lo que hay, Cepito, eso es lo que hay, de momento ahí estamos, Ujú. ahí estamos. Recién voy a poder leer ahorita los comentarios, no sé quién estaba diciendo porque estoy con un celular a la vez, viendo también esto. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Mensaje en Discord, tal, tal. El evento es fácil, son carreras de inicio, dice Carlitos. Vamos a Ujú. ver, Carlitos, Bueno, vamos a ver igual qué tanto puede darle habilidad por ahí. a Los él puntos están altísimos, pues le sí, está costando la clasificación a Carlitos, así que no sé qué tan fácil puede sí. llegar a ser. Si llegará el sábado principalmente. No, mira, y ahí también, por ejemplo, Víctor me corrige, Víctor me dice que defensa, velocidad es el de Monza y unidad de potencia es Imola. Está bien, ahí me sacó esa duda porque me confundo a veces con los nombres. Es verdad. Eh, ¿Qué más? Dice Legio. Todo el mundo va a hacer este puntaje. Claro, todo el mundo va a hacer va a conseguir el mejor puntaje para sus grupos. Este GP. Solamente la diferencia va a estar en ganar puntos en Miami. Sí, la diferencia va a estar solamente en lo que hace en Miami y en Melbourne, ¿no? Porque todo va a ser unidad de potencia mayormente, es lo que comenta ahí Legio, con mi Ujú. inglés más o menos masticadito, lo entiendo. Bien. Eh, ahí, me- ahí lo que me dice, Víctor lo comentó, eh, claro, claro, sí, 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 le comento el tema ahí de los que son pilotos para el fin de semana, también entendible. Ujú. Le dan Julianis, 2 potenciadores para igualar esas columnas, correcto, voy a tener que gastar, tengo que gastar definitivamente. Solamente, bueno, ahí le comenta a Víctor que usualmente no, siempre juego sin refuerzos. Tal. Bueno, también gracias Víctor por el pequeño halaguito. Ahí también Davor me comenta GG. A mí, gracias O sea, good job. por esa parte. Por esa parte, pues se hace lo que se puede. Y Tal está cual. bonita la liga, dice Pito, ¿ah? Argentina, me Hermosa. gustó. A ver, ¿con qué formato la hiciste? Opa. No, ¿qué estoy haciendo, mamadera? Vamos a lo Opa. que es el cochecito. A ver. I know Evo Sí, is good sí. player. Uf. Mamadera. Agradecido, agradecido, Ojalá dijeran eso agradecido de que Cepito. Algún día. thank you so much, Davor. Algún día lo conseguiré, te diré. Appreciated, como se dice. A Perfecto, gracias. ver. Y aquí los colores, a ver, el diseño es este cepito, y esos son los de aquí, que se llama el Cyber Beer Ah. S, ya. Y los colorcitos, pues no es lo básico, celestito blanquito, Argentina. Ojalá en un futuro se pueda poner el loguito y la trompita, ¿no? Del equipo, sería interesante, por ejemplo, ¿por qué no? Sí. Toma nota, tío Sam, Ujú. que se le pueda poner ahí un logo, así como, por ejemplo, ya sabemos el canal que no se puede nombrar aquí, No. que termina en W, O del que en amigo. este, O como la libre del amigo Davor, que está toda escrachada por todos lados. Gran Slam no, claro, que, 2025. Eso es otra cosa tremenda. Sí, sí, y que algo yo así. sepa, no le dieron mucha cosa por haber quedado primero en cuanto a premios. No estoy seguro, porque decían que, oye, sí, es lo significativo, pero ahí nomás, no estoy seguro.
Pero bueno, Mira, ojalá mejore yo, la cosa. yo creo que el premio más grande que consiguió Davor antes de esa Liberty fue derrotar a Ayrton. Tal cual. Ese es su máximo triunfo. Haber vencido a No. Edgar. Y Con mira, ahí eso. también Julianis comenta, dice que le dieron una camiseta y la livery. Opa. Eso le dieron. Mira. Ya, Interesante, ¿eh? pero ¿no te parece muy poco este Cepito queda primero con todos esos puntos que hizo y que le den pues la livery del auto que está buena, porque todo el mundo te Sí. ve y dice, ah no, este es el campeón, es el número uno, te reconocen por la livery, y una camiseta nada más, Sí, muy mm, poco. Pero bueno, viste cómo no sé, ¿ah? cómo son con las recompensas. Siempre un poquito mucho escaso. Pero bueno, es lo que hay. Sí, Él la tiene. Nosotros la miramos nada más cuando la es usa. correcto, la miro por TV, Tal cual. Así que bueno, así es correcto, es correcto. es lo Pero poco que hay. bueno, es lo que hubo, sí, es lo que hubo. Mi participación ahí está haciendo más o menos está esperando que algunos puedan jugar para ver qué tanto tengo que empujar en la clasificación para poder pasar para mañana. Y si no, pues si las cosas no dan, lamentablemente tengo que mañana ver mis últimas balas, ¿no? Poder avanzar. Tal Pero cual. vamos a ver cómo está la cosa. Ojalá también la gente se pueda conectar para el evento del fin de semana, aunque con lo que le hicieron a Pinball, tal vez pocos quieran transmitir su evento por los stream sniping que hay, viendo cómo acá está jugando para darle el mismo momento y competir de tú a tú y fregarle el puntaje de poco feo, ¿no? Pero Mm, jocoso a la vez, gracioso que entre amigos se hagan eso y lo tomen a la broma. Pero alguien que de repente que no es tan amigo como otro le hacen eso, claro. se complica. Sí, 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 sí. Así que ahí estamos, ahí estamos. Ahí, mira, Víctor, ya que estás por ahí en el chat en YouTube, Ujú. Machi lo que pregunta es si es que sabe el tema de un ranking de jugadores, No. ¿no? No, no, no. Ranking de Si es que, jugadores, por el momento no hay. Dudo que en algún momento haya. Pero bueno, sabemos que hay un número uno. Los demás y sí, venimos todos atrás. Todos, todos atrás, todos atrás. Sería sí, bueno que haya como un ranking así. Pero, sí, qué sé yo. porque incentivaría un poquito más la competitividad. Hoy, mira, estoy por entrar al top 50 del mundo, voy a empujarlo un poquito, ¿no? Y que también el juego te dé un premio por eso, por ejemplo, no que te compense. Pero no sé qué tan difícil sea para ellos el tema este del ranking, ¿no? Qué tipo de reglamento puedan usar, explicarte si estás en un top o no, Claro. etc. Pues después los reclamos, sabes que no, yo tengo mejor ratio de victorias, porque él está primero, porque yo segundo, yo qué sé. Y como quieren evitarse eso de repente, no lo hacen, no lo Ujú. hacen, Sí, 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 sí. lamentablemente. Ahí mira también, Víctor, como ahí Davor me estaba comentando, GG, que pues por ahí buen jugador o algo así. Víctor te dice a ti, ¿y por qué no dicen eso de nosotros, Cepito? Y porque no. Todavía no damos en el target. Estamos muy, muy, muy al fondo de todo, Víctor. Pero algún día estaremos en los primeros planos, Víctor. Tengo fe, tengo fe. Vamos a Ah, ir por juntitos de cierto, la mano. y no se llegó a pasar ese Cepito el ranking de clipos. No, se ve que el amigo Edgar no le dieron la salida domiciliaria el día de hoy y no se pudo presentar. Mm, Una lástima porque había lindas novedades, lindas, lindas. Pero capaz de que repente mañana, de de repente repente mañana por mañana, ahí se le da un saltito, le dan de repente. permiso y, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Quién porque sabe? tenemos novedades muy lindas para el club, pero estaría bueno Sí, no sobrepasar sobre el trabajo del compañero, así que vamos a esperarlo a correcto, mañana a que, correcto, correcto. a que consiga el permiso y esté acá con nosotros. Sí, porque ese día la reunión que le dieron fue interesante, interesante. Ya se habló de eso, pero pues quién sabe cómo lo esté manejando actualmente por ahí Ujú. en sus aposentos, el Así gran que bueno, Edgardo. vamos a esperar a mañana a ver, esperemos contar con la presencia de Edgar. Así que bueno, querido Evo, agradecerte, como siempre, por No hay problema, tus Cepito, como tengas enseñanzas, tu siempre, participación, por poder contar no hay de contigo qué, siempre. Excelente. no hay de,
No hay de qué, no sé cuánto tiempo seguirás más en vivo, pero igual estaré por ahí revisando el directo, que tengo ahí una esquinita mientras voy en la chambación. Dale. Listo, querido amigo. Un abrazo. Gracias, Pito. Listo, gracias. Chao, chao. A ver. Esto. A ver si me deja. No, no me deja. Ah, no, sí se ve. Uf, 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 uf. Ahí está. Ah. Este es el grupo del amigo Davor, humildemente. Está nuestro amigo Davor. Después viene el conocido Kodak. Después viene, bueno, impronunciable, de Clash King. Viene Dutch, CW. Benny Deep. Después viene otro innombrable, porque no se entiende qué dice ahí, de Black Sail. Después viene el amigo Tony, que también tiene problemas con la clasificación. No encontró, no encontró el setup. Y después viene el amigo The Legend. Terrible el grupo. Terrible. Opa. Buena info la de Julianis. Buena. Tremendo este grupo. Tremendo, tremendo. A ver quién es MD Racer. Ah, el de abajo. Que no se alcanza a visualizar. MD Racer. Sí. Five Player Play Classification. Davor. Raro. Pero bueno, es lo que hay. Este tipo de eventos así que entrega reputación siempre son complicados de jugar. No sé por qué. Pero a todo el mundo le cuesta como un poquis. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya que todos mostraron su grupo, a ver el mío, a ver cómo está. Sí. Deluxe Setup in Classification. Singapore Grand Prix. All. All. Bueno, yo la verdad tendría que contratarme con Gajaepa. A ver si me pasan un setup para poder clasificar. O con Sebastián Pa. Que hicieron muchos puntitos. Muchos, muchos, muchos. Opa. Thank you. Thank you, Davor. I like mustache, Cepito. I like. Después no sé. De acá del 8 para abajo estamos todos igual. No encontramos el setup para salir a pistear. Está todo complicado. Pero bueno, veremos. Veremos, veremos, veremos. Veremos a ver qué pasa. A dónde nos termina llevando este evento maravilloso. En curso. ¿Qué te puedo decir? Complicado, complicado, complicado. Parece que sí, le voy a tener que send message Davor help Cepito for classification Singapore Grand Prix. Sí, sí, lo tendré que hacer. No me da vergüenza. No me da vergüenza. No, para nada. ¿Qué sé yo? Me da como un poquito de vergüencita ahora. Con el amigo Davor jugar una carrera. Pero bueno, qué sé yo.
Sí, sí, Juan Luis es Evo, Julianis. Juan Luis de día y Evo de noche. Por su trabajo extracurricular. Me muero. Bueno, vamos a tirar un duelito, a ver, ¿qué onda? Sigo afinando. Sigo afinando mi pareja de pilotos. ¿Cómo andás, Emma, querido? ¿Qué te puedo decir? A ver si doy en la tecla para esta clasificación. La vida oculta de vos, sí, sí, Víctor. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Opa, ¿cómo de los no? Oh. No, pasa que estoy testeando el equipo, Giuliani. Estoy haciendo un pequeño testing y después me largo la clasificación full. Obviamente, para no pasar... What? I know. I know, Davor. Matt Year in prison. I am conditional. Sí, sí. Ex presidiario, Cepito. Ex. Estoy en rehabilitación, Davor. Muchos problemas personales. Pero bueno, de a poquito voy saliendo. Recuperándome. It's joke. Pero no. Bueno. Sí, ya sé. Ya sé lo que quiso preguntar. Pero no. I know completely classification, Davor. No have setup. I help, Davor. Help. Yo no sé si me entiende algo, pero bueno. Ahí la tira, ahí. ¿Qué es LMAO? Julianis, ¿me haces esa traducción, compa? ¿Qué significa LMAO? Ni es la primera vez que te lo veo poner. ¿Algún insulto al cubierto? ¿Algo? Me gusta tu estilo, ¿eh? Ojo. ¿Querés burlar los radares de Víctor? Interesante, ¿eh? Interesante. Thank you, my friend. Thank you. I need help. Yeah, yeah. Estoy haciendo todo al revés. No sé por qué cosita estoy haciendo todo al revés. Acá en Silverstone. Oka, Oka. Dame un segundito. Que estamos en un momento de tensión acá en esta curva. Davor, I like trabalenguas. O a ver. Davor, I like trabas. Me muero, me muero. Víctor, si me puedes borrar ese comentario de Miguel, porfa. Me gustaría una charlita con mi amigo Davor. Acá, sí, en vivo, ahí. Con mi inglés limitado.
A ver qué sale. Me muero. Ah. Ah. Davor, I love Transylvania. Yes and not. Me muero. ¿Alguien le puede... alguien le... ok. ¿Alguien le puede decir que Cepito quiere conocer Croacia, pero que no tiene ni para comer? Si sería tan amable de invitarlo, con todo pago, por favor. Me muero. Ailac habrá querido poner Colombia. Sí. I like colombianas, cariñosas. I like Coke, cola. La verdad, me está costando encontrar el equipo. Lo tengo que decir, Very difficult. Very difficult encontrar el equipo. Muy complicado. Ah, puso para que podamos amar Transilvania juntos. Yo entendí armar. Me muero. No. Cepito no like Transilvania. Thank you. Esto está muy complicado. Muy complicado. No me va a quedar otra que mandarle un mensaje a Davor. Me muero. ¡Qué locurita! Te van a llevar a los bosques para... Terrible, pa. ¿Hay trabalenguas en Croacia también? Ojo. Ojo que por ahí me lo llevo algo conmigo. No, para nada. O sea, no de mi parte.
No de mi parte, querido Evo, por favor, que no se malinterprete. Pero me estoy armando así como una mini gira, pa. Paraná, Carapachá, Vicente López Murro y termino en Croacia. Interesante. Sí, sí. Me está gustando, me está gustando. Podrían apretar el botoncito de like también. Total es gratis. No se le va a prender por juego ni la compu ni el celular. Si no, después, ¿quién no va a ver? Nadie no va a ver. YouTube no me va a recomendar así. ¿Alguien le pregunta a Devor si le gusta cómo Cepito juega? Si me ve futuro entre los grandes jugadores de F1 Clash. Por favor. ¿Qué habrá en esos lugares, machi? ¿Qué habrá? Vaya uno a saber. Creería que sí, Julianis. Estás muy en lo cierto. Parece que todos. ¡No! ¡Qué grande Víctor! XX Cepo. Me gusta, me gusta. Tendría que ponerle así al canal Víctor. ¡Ojo! Podría haber un cambio de canal, ¿eh? Ahí de nombre. Change name. De channel. XX Cepo. Mira vos, sin querer queriendo. Ojo. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, querido Davor. No puedo hacer declaración. Me van a echar a la mierda del equipo así. Se po- Víctor, preguntale. ¿Se podría en algún momento crear Cepo Invicta? O Cepo Legio? ¿Algo así? ¿Se podría? ¿Se podría? No hice nada de gestión en esta carrera. Boludeando, boludeando, como que me fui trabando. Me muero. Mm. El Víctor ya pone Cepo con X, me muero. ¡Qué hijo de su madre! Tremendo.
Is possible, Davor? Is possible? Qué triunfazo que metí. Terrible, terrible. Víctor, ahí tenemos otro comentario para censurar. Todo el que pregunte por la clasificación del evento, censurado. Censurado, sí, sí. Estoy probando ese tube, Carlitos. Estoy viendo cómo rinden mis pilotos. No quiero que me pase lo que me pasó ayer. Sabes que a Cepito le cuesta un poco las cosas. Tenedme paciencia. Me muero. Ahí está. Bien, bien. Me muero. Ay, Dios. Ay. Opa. ¿Cómo va el pinball? eh, 186 hizo el amigo Davor. O sea, Call My Daddy. Terrible. Terrible puntuación. Terrible, terrible. No, Evo no. Evo no. El amigo Call My Daddy. Mostré su grupo, pero se ve que no, justo no estabas. Estabas en el canal de Fafa, Carlos. Y no lo viste. Tremendo, tremendo ese grupo, Dejaron la piel, La verdad no sabría decirte, Carlos. Ah, otro que tiene problemitas con la clasificación. El amigo Pinbull. Una locurita. La cuestión sería... Mañana, si encontramos el setup y los pilotos... si no clasificamos... ahí sí que te morís mal. Pero bueno... son los riesgos que hay que correr. Lamentablemente... es así. Y estoy dispuesto a afrontarlos. Sin lugar a dudas. Mal, Víctor, mal. Ahí sí. Que me trague la tierra. Pido auxilio en Croacia. Va a ser una locura. ¿Qué le hizo Davor a Pinbull para que esté enojado? Con lo que le cuesta al Pinbullito enojarse. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, la verdad. Terrible, terrible Pinbull. Terrible e inexplicable. No sabría decirte qué pasa. Pero está muy... muy complicada esta clasificación. Muy complicada esta clasificación.
Creo que el único que corrió las carreras de clasificación full, porque encontró el setup, fue el amigo Davor. El único, mirá, el único. Después los demás, mamadera. Bueno, algunos lugarcitos ganamos. No para tirar manteca al techo, uff, pero zapa. Zapa, 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 zapa. Mira Pinball, alto manejo del inglés tiene, No, everything is fine, my friend. Here we are. Va mejorando también la pronunciación de ese pito. Si alguno me lo reconoce, por favor. Rare, rare, rare. Sí, sí. Opa. Yo quiero ver lo que va a hacer mañana, pa. Va a ser una amasadora. Una amasadora de carne. Pero terrible. Ya vayan reservando su corte. Vayan reservando su corte preferido, por favor. Para mañana. Bueno, aumentamos. 11 me gustas. Va queriendo. Va queriendo. No, ni de coño hablando. 26 billetes ni nada. Me puedo gastar 8. Me parece que en cualquier momento al amigo Pinbull le va a llegar un mensaje o de Edgar o de Ataxa. Tengo esa sensación. Me muero. Es verdad, sí, sí. Pero bueno, en un directo como que no queda muy cool Julianis. Pero podemos aprovechar, ¿eh? Hablamos de una que otra cosita. Mientras voy adelantando un poquitito para que salga más barato y podemos abrir. Así le abrimos en directo y vemos a ver qué trae esa hermosa cajita. No, Carlos tampoco está contando ese tap, Pinbull querido. Con ninguna de las dos cuentas. Está muy, muy, muy complicado. ¿Qué te puedo decir? Creo que ni hasta Jaime pasó. Así que imagínate cómo está la situation. Very difficult. Very, very difficult. Sí, muy complicada. Muy, 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 muy.
Pero bueno, todos debemos tomarlo todo como una enseñanza para ir mejorando como jugadores. Yo lo tomo por ese lado, obviamente, ¿no? ¡Opa! Mirá. Bueno, se ve que algo del setup el amigo Emi encontró. Me muero. Así que bueno, qué sé yo. Tendré que mandarle un WhatsApp a Emi para que me tire un par de tips, qué sé yo. Porque la verdad, siento que está muy complicado. Muy complicado. Ah, mirá. Bueno, ahí el amigo Víctor por privado te va a pasar el CBU o el método de pago. Una vez que esté hecho el depósito Pinball, mañana puedes transmitir tus carreritas. Confirmame, Víctor. Pasale la info a Pinball y me confirmás si ingresó ese pago, por favor. Me muero. Opa. Muy perspicaz Giulianis. Me sirve. Messi, sí, sí. Sí, sí. Hi, Mert. Welcome the channel. Este es grosso. Guarda, guarda. Amigo Mert. Mert, friend, ¿se pitó? Yes or not? ¿Qué contesta el amigo Mert? ¿Alguno sabe si maneja español? Ah, ahora sí te tocó el 8 Pinball. Ahora sí, Mamadera. Es verdad, muy bien, Víctor. ¡Ah! Espectacular. O sea que Mert es amigo de Cepito, ¿sí o no? Muy bien, Julianis, manejando ahí esa info. Bueno, bueno, dale al Daxa. Un poquito con demora, pero lo bancamos. Sí, sí, lo esperamos. Por lo menos para charlar 15 a 20 minutitos tengo. Se puede dar, se puede dar. Esas palabras de amigo Mert me emocionan. Me llegan hasta lo más profundo, mi amigo. Muchas gracias. Bueno, estoy mirando los anuncios para bajarle los billetes a la caja y como nunca, me está dando como 20 anuncios. Más madera. No sé qué anda buscando el amigo Mer, pero si anda buscando un poquito de amor, te puedo recomendar a mi amigo Evo. Él es muy cariñoso, muy cariñoso. Así que ya depende de usted, mi amigo, de cuánto amor quiera recibir.
Dominicana, mirá qué lindo. ¿Cómo me gustaría ir a Punta Cana a mojar mis pesitos en esa agua transparente, hermosa? Bueno, queda en eso nomás. Opa, me parece Mert o el amigo Davor te está regañando. A ver, voy a poner el traductor acá. Creo que te está regañando. Uf. ¿Qué haces aquí, hermano? Mamadera. Bueno, debut y despedida de Mert. Vamos a abrir la cajita a ver qué onda. A ver si el amigo Mert trae suerte o no. Esperemos que sí. Habla español. Sí, habla español. Yes, yes Spanish, Mert. Very good. Me parece que todo me está empujando Miguelín a hacer un cepo de trasnoche, pa. Cepo night. Creo que sí. Creo que sí. Todo me está empujando a eso, Miguel. Bueno. Opa. A ver, el amigo Mer. Vamos a crucear un poquitito. Mm. Ah, me quedó la última carta. Noche de cepo, sí, sí. Donde podamos hablar un poquito más suelto de un montón de cosas. ¿Quién te dice por ahí? El presupuesto da para un par de cariñosas. Todo puede ser. Todo, todo. Nada es imposible. Se está picando un poquito el chat. Un poquito mucho te diré. Bueno. Perfecto. Perfecto. Opa. Apareció la nasta del chat. ¿Cómo que quedó debiendo estrellas? What? Bueno. Empecemos con poquito, Víctor. Vamos a hacer lo que se pueda. Bastante, Pinbull. No sé en qué equipo está el amigo Mer. Me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero. A ver. Vamos a observar un poquito la carrera de nuestro amigo Mert. Ya que nos está dando el ok. De- Después te paso la cuenta, Pinbull, por WhatsApp. Y me tiras un par de petrodólares.
Interesante. A ver, a ver, a ver. ¿En este? No, pero no aparece. A ver. Acá no lo veo. Mike Shuaka, ese sí me suena. Acá, este puede ser. Puesto 35, Mert. ¿Coincido? Hay otro más abajo. Este. Opa. El amigo Mert sí encontró el setup para la clasificación. Ojo. Una locura. No quiero ni pasar a la parte de medallas. A ver. Tranqui. 2P1. Un top 10. P1, P2, P10. Me muero. Una locura. Tremendo. ¿Pero dónde están las banderas negativas, Carlos? ¿Qué pasó? Las estrellitas. Sí, tranqui, no. No hay que llamar mucho la atención, amigo Mer. Tremendo. Pero no tenés estrellas negativas. No veo nada, ninguna anomalía. A ver acá. Opa, y este de Davor? ¿Es el mismo que conocemos o es otro? A este Pantera Negra le tengo un odio, te juro. Me tocan todas las espinas, culiado este. No tengo nada contra él porque no lo conozco. Pero tengo la mala suerte que me tocan todas. Opa, tenemos paciente. Tenemos paciente on Discord. Esto se va a poner bueno. Vamos al Discord. El Discord nos llama. Ahí vamos.
Vamos a sacarlo directamente ahí. Taca, taca. A ver el amigote. Por favor, Met. Sí, porque no me gusta lo que me hace. Me aparecen todas las sprints. En todas, en todas, en todas. Una vergüenza. Bueno, buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Horizon F1? ¿Tenés otro nombre? No, Federico. Federico. Un gusto, mi amigo. Igualmente, José Luis. ¿Todo en orden? Todo, bueno, mucha chamba, pero ahí vamos. Todo en orden. Y sí, viste, como dice un conocido amigo mío, primero lo que deja, después lo que apendeja, obviamente. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, 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 sí. No Sí, queda también. de otra. Varios amigos míos también agarran eso y dicen eso, sobre todo uno de mis clientes que es Volkswagen en Argentina. Sí, Opa. sí me lo dice cada rato. ¿Eh? Bueno, antes que nada, Pero bueno, mira, ¿sabes? Dime. contame un poquitito en qué equipo estás, hace cuánto que estás jugando a esto, si tuviste que pagarle algo al Daxa para Mira, presentarte acá. No, no. De hecho, estamos arreglando mi cuota por yo estar aquí, pero con él. Pero bueno, ya lo veremos. No, mira, tengo jugando básicamente, empecé hace 3 años, pero muy tarde, casi Sí. me faltaban como 3 meses para que acabara. Hace 2 años, pues obviamente el juego era muy, muy diferente, tú sabes, Ujú. y realmente pues estuvo más fácil en ese momento, aunque estuvieras débil en la cuestión de componentes y sobre todo potenciadores, que es lo que pues en un momento es relevante. Pues bueno, me fue bien hace 2 años, no hubo tanto problema. Y hace, vamos a decir, el año pasado, cuando ya cambió todas las reglas, pues sí me afectó porque para empezar me cambié de servidor. Ah, Estaba yo en Estados Unidos y tenía una cuenta, luego tuve otra cuenta en Asia. Para poderlo hacer más fácil, eso fue hace 2 años también. ujú. Pero el año pasado el haberme cambiado a Asia no fue lo ideal. Me quedé con muy pocos potenciadores y eso me afectó durísimo, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aquí estamos. Te digo, hace 2 años tuve dos cuentas. La verdad, hoy por hoy, no. O sea, eh, pero bueno, la cuestión aquí es de que ya no me da tiempo, o sea, entre el trabajo y todo. Entonces, pues sí, una sola cuenta es más que suficiente. Y ahí vamos, ahí vamos. He estado en algunos equipos, sobre todo en F1 Boost México, luego me cambié a uno que pues obviamente era más internacional y la verdad funcionó bien, pero ya después, vamos a decir, pues estuve ahí como navegando ya con Aldaxa, aquí, allá, en el grupo de acá, y pues ahí estamos, ahí estamos. Uso, vamos, los consejos de tanto de Edgardo como de Daniel para poder mejorar, ¿no? Y definitivamente, pues ahí vamos. Nombraste a Edgardo. Ayrton. Sí, no, sí, lo conocemos de por ambos nombres. Pero acá en el chat ya me dicen, Cepito, él actualmente anda de novio con Edgardo. ¿Esto es Sí. verdad, Federico? Bueno, es puro celo de Daniel, puro celos, puro celos. ¿Cómo te conoce el Daxa? Igual, no sé si Me conoce decirte como Federico, me conoce. si, No me si dice Horizon, me dice Federico. Sí. ¿Ahora qué dice? Híjole. no sé si darte esto como un consejo. Ya vos lo tomarás como te quede más cómodo. Pero el amigo del Daxa no es una buena influencia. Tenés cuidado. Bueno, eso ya me quedó claro.
No, muy buena onda, muy buena onda. Totalmente. Pero no alcanza a escuchar. ¿En qué equipo estás corriendo ahora actualmente? Bueno, estoy entre Tribe y ahorita estoy con Black Sails Ah, esta semana. sí, conozco ambos equipos, sobre todo el primero, Try, ya que casualmente hace Sí, Tribe. unos días atrás, Ajá. me invitaron cordialmente a meter mi cuenta junior en ese club. Ok. Estuve Ok. 2 días ahí en Try compartiendo con todos y me echaron la patada, todavía no sé por qué. ¿En serio? Sí, es verdad. Creo, creo. Hola. Pasa que yo soy muy bromista y lo primero que puse, saludé todo Ajá. y compartí mi setup, en ese momento estaba en serie 3 y puse, con este setup estoy ganando en serie 12. Se ve que alguno se molestó y dijo, no, este va para afuera. Ok. Ok, ok. Pero bueno, Pues comentaba un sí. poquito, ¿cómo No, estuvo? pero. Sí, decime, perdón. Dime. No, dime, José Luis. ¿Cómo es tu dinámica en el juego, para los eventos? ¿Cómo anda ese club hermoso, Tribe? ¿Qué proyectos tienen? Mira, básicamente hemos estado, ahora sí que arrancamos, mi error de arranque fue tratar de subir lo antes posible para jugar, jugué contendiente. Fue un Ujú, gran error, en vez de haber empezado este año desde abajo, pues obviamente muchas series, pocos eventos en el sentido de alto nivel, ujú, para poder estar fuerte y entrar ahora sí a campeón fuerte. Entonces me costó un poco de sangre, casi, porque sí tuvimos, vamos a ir varios, o tuve varios, tres al menos, lugares en los 10 mejores en contendiente, pero el problema fue que cuando uno quería ya realmente competir fuerte en contendiente, pues estaban los que ya iban para campeón y estaban todos los que pagaban y estaban todos los que le metían muchísimo dinero. Entonces, obviamente tronamos con mejotes. Ya bajo el consejo de Daniel fue, bájense a Junior, jueguen varias carreras, nada más para bajar el promedio. Así ujú. fue. Hace 2 semanas jugué campeón por primera vez. Y sí, ¿no? Me fue bien, fue un tercer lugar. Entonces, obviamente la semana pasada volví a bajar a Junior, a hacer Ujú. lo mínimo necesario, bajar el promedio. Y esta semana pues estoy otra vez en campeón, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. No estoy seguro que vaya a haber un 1, 2, 3 o lo que sea, pero pues vamos a probar. Vamos a probar a ver qué pasa y eso. Juego, vamos a decir, máximo 10 carreras, bueno, no máximo, pero mi promedio son como 10 carreras al día, ¿no? En serie. Y, Ujú. y en eventos, pues sí le pongo atención, sí veo estrategias, etcétera. Y la verdad, pues ahí voy. No soy, como te digo, así, algo que dices, no, hombre, súper avanzado. Cuando estuve en F1 Boost en México, Ujú. sí, yo era el que hacía las estrategias, porque en ese entonces era más fácil hacerlas tú, me combinabas qué pilotos, qué componentes, qué potenciadores, y sobre todo, pues que nosotros no éramos de los que estábamos muy fuertes. Entonces, pues dabas consejos un poco más en base al equipo, cómo estaba, ¿no? Ajá, Ya cuando pasé un poco a las ligas mayores de equipos, sí. bueno, no es tan mayor Tribe, pero sí, la verdad, bien, me gusta ese grupo. Es, pues ya las cosas cambian un poco, ¿no? Las estrategias sí tienen que ser un poquito más finas, un poquito más cuidadosas para poder lograr algo que valga la pena. Entonces, eso ha sido mi caminar por este lado. Ha habido corajes, si el año pasado estuve a punto de botar el juego, todos los cambios que hizo Hodge, que decías, no, pues váyanse al diablo, o sea, que ya no, si no le ponías dinero, estabas pelas.
¿no? Y Claro. dices, pues sí, le pones tantito, ¿no? Pero no vas a gastar $2,000, o sea, pero me los gasto en equipos de golf, o sea, no frieguen. Bueno, el amigo Edgardo sí lo hace, Sí, sí. ojo. Pero bueno, él puede, ¿no? Nosotros no. Ya sé que sí, mi cuate Edgar, sí, es que ya vi la otra vez me tocó jugar su bot, una Sí, serie con él, que era su bot. sí, sí. Yo muy contento con mis 1,000, que eran 1,590, algo así, por ahí. Tenía yo la configuración. Y me tocó él 1,724. No, hombre, dije, ¿qué voy a estar haciendo el ridículo aquí? Y todavía le digo a Edgardo, oye, me tocó yo sí me lo hubiera aventado. Ah, claro, sí, claro. Nada más para ver cómo me aplastaba, sácate que. No, no, no. No, no. Pero bueno, te digo, este juego lo veo así como algo de distractor, bien, me gusta mucho la Fórmula 1, pero tampoco es así de me levanto y hago 50 carreras al día. No, no, no hay forma, no hay forma. Muchas cosas que hacer como para hacer eso. Claro. Mira, mi edad, digo, para que más o menos, pues, tengo 64 años. Ah, opa. Sí, 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 sí. Entiendo. Entiendo, Sí, entiendo por dónde por va. eso Daniel Marla es su abuelo, sí, claro. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo ando 20 añitos más abajo, ¿no? Humilde 46. Pero sí, ¿Eh? sí, cada uno se Muy toma su bien, tiempo, juega lo sí. que puede, o el tiempo que puede. Ujú. Hay gente, por ejemplo, no voy a nombrar, pero ya sabemos quién, que juega mucho, mucho, mucho. ¿Cómo hace? No Sí, sé. sí. Pero bueno, No, yo no sé, no tienen bills, perdón, pero no, o sea, no, está grueso. O sea, no está mal. No discriminemos, Fede, porque cada uno con su tiempo, con su dinero, ya sé, es broma. hace Sí, lo que quiere. Por ahí para uno le parece una exageración, pero ellos no pueden decir, ¿y ustedes manga de viejos? ¿Qué hacen jugando jueguitos de celular? Y tienen razón. pero sí. Bueno, yo al grado que no juego en el celular, juego en el iPad para poder ver bien. O sea, Claro, por así de eso fácil. mismo, tal cual. Sí, sí, yo ya en el celular no puedo jugar. Tengo que jugarlo poner Yo tampoco. un reproductor de lo que pasa en el celular en la compu porque no veo y me niego, Sí, me niego a sí, usar sí. gafas. Sí, no, yo ya traigo, pero aún así, o sea, no me gusta estar, es que luego el dedo le aprietas al botón equivocado, no friegues, o sea, Claro, en el celular, no, no, sí, no. sí. En vez de Entonces, poner, el iPad, soy feliz es más fácil. y ya, a la hora. Claro, en vez de Sí, poner neumático sí, sí, duro, sí. tirás uno de lluvia y te querés morir. Sí, no. Que sí, no, de veras, que quieres bajar la velocidad, no le subes, a la mera le subiste en vez de bajarle, no. Exacto. O sea, ya. Entonces, no, y así pues ves bien y todo, no puedes cambiar de una a otro, puedes ver, y la verdad, mucho mejor. Me gusta, te digo, me gusta mucho el juego, sí, lo estoy jugando más ahora, una sola cuenta, que era lo Ujú. que en un momento yo necesitaba, no estar con más de una cuenta, yo no puedo con más de una. Y la verdad, pues me doy el tiempo, ¿no? Me doy el tiempo para jugar el, en eventos. A veces los sábados se complican un poco más. Yo tengo actividades en la mañana Claro. desde muy temprano, ¿sí? Y ya llego a tu casa a comer, no sé, 2:30 de la tarde, y luego que la familia, que esto, que lo otro, que esto, que vete, y de repente pues ya te dieron las 8 de la noche y apenas vas a empezar a correr, ¿no? Entonces, pero ya sí, no. Ya los domingos está más tranquilo, pues ya dices, bueno, ya el domingo como sea, te levantas más tarde, tranquilo, no pasa nada. Pero sí, el sábado hay veces que sí se me complica bastante. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Bueno, acá... Y aquí, pues, dime, No, no, José no, Luis. decime, decime. No, te iba a decir, precisamente, platícame de esto de las charlas de los jueves. Ahorita veo nada más que estás tú conectado o hay alguien más, no sé. Mira, supuestamente tendría que estar el amigo Edgardo, pero hoy brilló por su ausencia. Ok, No sé qué le habrá pasado, porque es ya. raro que no pase aunque sea un ratito. Es extraño.
allá. Pero siempre, viste, generalmente trato, me ayuda mucho Edgar, que tiene más conocidos, me ayuda mucho Dani, de invitar a gente que no, generalmente no pasa por el canal, para hablar en qué club están, qué costumbres tienen, cuánto le dedican al juego, hace cuánto juegan, conocer Ujú. diferentes, diferentes personas y así conocer, Claro, porque no todo el mundo juega igual, todos los clubes no son lo mismo, el tiempo que le dedica cada uno, como vos me estabas comentando, no es igual. Entonces, ujú. me interesa darle un espacio para que la gente que está en el canal conozca otro tipo de gente que juega en otro lado, en otro equipo. Así que bueno, más que nada se basa en eso los jueves. Es muy interesante. Algo que también te digo, yo este tipo de juegos, en general, todo lo que es, vamos a decir, en línea, que puedes conversar, que puedes tener amigos, que puedes, de todo el mundo, eso es lo que a mí me gusta. O sea, yo me meto aquí no por el juego como tal, así que dices tú, bueno, es que me voy a poner a correr todo el día y yo en mi rollo. No, a mí me gusta mucho esto de la cuestión de conocer gente, de platicar con la gente. Tenemos en Tribe, tenemos obviamente un grupo de WhatsApp. Tengo otro que era el que hicimos con un venezolano, estaba un colombiano, ya no está, estaba Daniel, está ahí, Ujú. Carlos que vive en California, otro amigo que vive en el estado, en Toluca, en México, yo vivo en Querétaro. Entonces, Mira. pero ese es un grupo mucho más reducido, ¿no? Y hemos platicado de esto y de la vida y de otras cosas, o sea, también no más esto. Y la verdad, esas son las cosas que luego me gustan. Me gusta mucho ese tipo de relación a que de repente dice mi esposa o mis hijos, ¿no? Dicen, oye, pero pues ni los conoces y tú ya acá y todo. Pues sí, pero eso se trata, o sea, sé que nunca los voy a ver en mi vida, probablemente, ¿no? O sea, Mm. físicamente, pero pues haces amistad con ellos y echas relajo y cotorreas, haces un chorro de cosas que la verdad, por ejemplo, lo que hizo, te está diciendo Daniel, ¿no? Cuida esto, lo otro, con Edgardo, por ejemplo, que no lo conozco tampoco físicamente. Alguna vez coincidimos en la Fórmula 1 en México, Ah, pero él estaba por otro lado y nunca lo vi. O mm. sea, yo andaba por acá y él andaba por la otra zona. Sí, 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 sí. Pero hace cuenta que tenemos buenas relaciones. Me ha dado muy buenos consejos Edgardo, me ha dado buenos consejos Daniel. A veces choca Edgardo con Daniel, en el sentido de, no, vete por la derecha, no, vete por la izquierda. Bueno, ok, señores. A ver, si me voy por el medio, ¿qué pasa? ¿No? Todos contentos. Entonces, sí, pero todos contentos, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad, y buen relajo. Y es por eso que de repente me dice Edgardo, no, que, digo, Daniel, no, es que ya me engañas con Edgardo, ya sabes. Ay, bueno, No, tal pero cual. bueno, así está esto. Yo hasta la semana pasada, créeme, no sabía, bueno, no esta semana, fue esta semana, no sabía de ¿cómo se llama? Del, ay, ahorita te digo, de la secuencia de cofres. No sabía. ¿No? Llevaba 3 años y no sabía de la secuencia de cofres. No, de repente me dice, me comuniqué con Edgardo para no sé qué cosa. Y me dice, ok, ok. Porque le pedí, oye, ¿me meto a campeón o no me meto a campeón? Aquí está mi configuración, etcétera, Ujú. más o menos. Dije, me espero otra semana, ¿no? Entonces me dice, ok. Y estaba viéndolo, digo, pues que estoy esperando que ver si me sale un cofre negro para poder, estoy a 6 puntos de subir a Hamilton a 7, Ah, mira. ¿no? Entonces de repente, digo, pues estaba esperando un cofre negro a ver si me sale, etcétera, ¿no? Están siguiendo la secuencia de cofres. Le digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué no sabes? No sé de qué me hablas. Entonces ya me conecté con él en Discord Ujú. y ya me empieza a decir, ¿no? Y me manda el archivo y todo. Y en eso también se conecta Daniel. Ay, así lo quería agarrar. Y no sé qué, engañándome ¿no? con Ayrton y no sé qué.
Bueno, entonces realmente me mandaron el archivo. Le dije, no, yo pensé que si competías bien, o sea, estabas buena carrera, te salía uno negro, uno plateado, uno dorado. No, entonces ahora ya uso la secuencia Y, y ya y sé exactamente a qué horas debo tener espacios, no espacios, abrirlo, no, todo. tal Pero cual. todo empezó esta semana, después de 3 años casi. Claro. Y bueno, todo eso lo provoca conocer gente, hablar con otra gente, relacionarte Exacto. con otra Ujú. gente. Por ejemplo, acá en el canal eh, transmite mucho eh, sus carreras Edgar, después, no sé si lo conoces, espero que no, a Pinbull y otros chicos que están acá en el Ese canal. sí lo sé quién es, pero no tengo comunicación con él. Menos mal, mira, Ajá. menos mal. Nada, es muy bueno. Y entonces vas mirando cosas, vas aprendiendo. Por ejemplo, Silverstone era una pista que yo, sinceramente, odiaba. Odiaba más que a Pantera Negra. El amigo Mer sabrá por qué lo digo. Y, y lo Ok. vi y lo vi correr justamente a Edgardo hace 2 eventos atrás que estaba Silverstone. Y lo corrió de una forma y dije, Sí. opa, opa, encima no usó el DRS en toda la carrera. No usó el DRS. No. Te juro, te juro. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces después, una vez que terminé el directo, qué sé yo, me puse a estudiar la forma que él jugaba, dónde gestionaba, dónde aceleraba, cómo manejaba las velocidades. Ahora no lo hago igual, no lo hago igual, pero mejoró un montón. Ahora me toca Silverstone y no me genera un hastío o así, un resquemor. Me da gusto jugarla. Bueno, pero yo no lo sabía, Qué no interesante. sabía. No, no, muy interesante. También Oh, en Brasil, él juega de una manera que sí. tampoco no te toca el DRS, para nada. Y hace 1-2, tranquilo. Pone en piloto automático los jugadores, se va por una chela, por unos pochoclos, unas palomitas y ahí está. Entonces todo eso te lo va generando ver a otras personas, hablar con otras personas, relacionarte con otras personas, que por ahí te transmiten cosas que vos no sabés. Como esto que me decís vos de la secuencia de cajas. Sí, sí, sí. Que yo tampoco lo sabía y Edgar en su Sí, momento me lo avisó, pero bueno, hace como 2 meses atrás. Y ahora estamos con la secuencia y es todo más práctico, es más sí. fácil, te simplifica muchas cosas. Totalmente. Totalmente. No, eso es lo que te digo. O sea, de repente, o sea, sí preguntas, oye, ¿y por qué? Como le dije a Daniel, pues esto, ¿por qué no avisas, no? O sea, seguro la usas y yo acá. Pero bueno, pero Edgardo se me hace una persona que te digo que le gusta mucho ayudar a la gente. Sobre todo a los que conocen más o menos, ¿no? Pero le gusta mucho. O sea, decir, ah, no, hágale así, hágale asado, muévete aquí, muévete para allá, etcétera. Ah, pues órale, ¿no? Y no, cámbiale acá, porque la verdad, esto no, nunca, yo no sabía que DRS, voy a platicar con él para que me explique ahí cómo le hace, porque Mm, pues, obviamente Brasil, yo aplico el DRS en la recta, pero clavado, o sí. sea, es básico para mí, pero pues, ¿por qué no lo usa y gana? ¿No? Claro, No, no, más vale que tengas más o menos su configuración, pero creo que hasta con configuración baja la hace, ¿eh? sí, no. Él no usa el DRS, te puedo asegurar que no usa el DRS para nada. Y es como decís, a Edgar le gusta mucho ayudar a la gente que conoce, que siente cierto aprecio, ¿Eh? pero a ver, ¿Sí? ¿no te pasó alguna vez que él te tira algún consejo para un evento, ponerle a una carrera en particular, y después te pregunta, ¿y cómo te fue? Sí, Bueno, entonces en un sí, momento sí, sí. pensé, o este muchacho es muy didáctico, le gusta enseñar, o el hijo de puta, o el hijo de puta me está usando de conejito de India, una de dos, porque siempre le Sí, preguntás sí, por sí. algo y es como que calcula, cuando sabe que ya Ajá, terminó, eh, sí. este te pregunta, ¿cómo te No, fue? bueno. ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste así? ¿Lo hiciste? Yo dije, este Sí, me está usando de rata de laboratorio. sí. No, pero sí, fuera Está de bien. broma es muy raro que se equivoque.
sobre todo ayudándote, Sí, y siempre te recomienda para los ujú, eventos, ¿viste? sí, Usá sí. este piloto, pon esta pieza, sacá la otra, que así vas a ir mejor. Eh, la verdad, un crack el Edgar. Una lástima que hoy no, Sí. no ha estado con nosotros. No, bueno, pero Es lo que hay, voy a querido tratar Fede. de conectarme el próximo jueves. O Por sea, favor. tengo que ver. Yo creo que sí puedo el próximo jueves. No creo que tenga tanto problema. Estoy viajando toda la semana que entra. De hecho, el jueves estoy volando de Estados Unidos para acá, pero voy a estar a la hora que es esta reunión. Ujú. Debo de estar en Dallas. O sea, siempre lo hacen a las 10 de la mañana, hora México, ¿verdad? Sí, más o menos por ahí. Sí, sí. ¿O en la 1 de la tarde, hora tuya o qué? Exactamente. Sí, tipo 12 una ya más o menos. Si está el invitado, ya arrancamos con eso. Pero no hay ningún problema. Ok, Arreglás bueno. con Dani, acomodás más o menos el horario y le damos, Ándale, que él Fede. me diga. Ok, Perfecto, mi amigo, perfecto. sale. Pues muchísimas Te gracias. mando un fuerte Órale, abrazo, mi muchas José. gracias. Muchas gracias, Igualmente, amigo. Que andes bien. gustazo. Igualmente. Igual, igualmente. Chao. Tiri, 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 tiri. Opa, un segundín. Un día Mira vos, Apareció el amigo Edgar. Estaba ahí entre las sombras. Bueno, una lástima. ¿Qué le vamos a hacer? Habló muy bien el amigo Federico de vos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Me pareció raro, pero bueno, por algo será. Entiendo, mi amigo. Vamos a dejarlo del ranking para mañana, si no estás muy ocupado. Y nos podés dar aunque sea 5 minutitos para mostrar las novedades hermosas del ranking de clubes. Cepito en este momento los tiene que abandonar, porque bueno, toca ir a la chamba, no queda otra. Cuando uno es pobre. Pero bueno, nos veremos mañana. Yo voy a estar acá, ustedes van a estar ahí. Así que bueno, nos retiramos con un poquito de musiquín. Sí, sí, bueno, lo que se dice, uff, ¿cómo trabaja Cepito? Uff, qué burro. No, no, cumplo horario. Cumplo horario. Sí, pero todavía no es mucho, no es mucho, Edgar. No, no me está convenciendo, pa. Voy a, me voy a juntar con mi... No, no busqué Giuliani, prometo que mañana veo, a ver qué onda. Prometo que voy a buscar el Burzum. No, no me están cerrando los números, Edgar. No sé, voy a ver fin de semana. Si no, semana que viene voy a ver si empiezo a hacer directos de Fortnite, de Minecraft. Algo más redituable, ¿viste? Lo voy a pensar.
Bueno, en la chamba voy a hacer la clasificación para el Gran Premio de Singapur, a ver si encuentro el setup, pilotos. Por ahí tengo suerte y logro clasificar. Si no, será mañana. Bueno, a ver la musiquita que nos despide. A puro rock. A puro rocking. Acá, a ver. No me gusta. Esta sí, ¿eh? ¿Cornito? ¿Nos vamos? Calle, gotas bajo mis pies, el sol se esconde tras un gris gris. Mi sombra corre a la luz tan fiel. Opa, podría ser, ¿eh? Viento grita, grita mi nombre. Estoy cerrada, sueño sin nombre. El viento grita, me lleva al borde. La noche huele a humo y metal, guitarras rugen como metal. Mis pasos tiemblan, un eco mortal. Quiero correr pero no hay boca. Quiero gritar pero no hay final. El viento grita, grita mi nombre. Historias quebradas, sueños sin nombre. El viento grita, me lleva al borde. Mañana nos veremos, chicos. Dios los bendiga. Cuídense. Chau, chau. Pero no hay final. El viento grita, grita mi nombre. Historias quebradas, sueños sin nombre. El viento grita, me lleva al borde. Caigo al vacío, mi mente estalla. Las voces cantan, mi alma se calla. La distorsión es mi muralla. Vengo al vacío, mi mente estalla. Las voces cantan, mi alma se calla. La distorsión es mi